Hola, ¿cómo están amigos de Serendipias Múltiples? Yo estoy muy feliz, muy contenta de estar en un episodio más con ustedes y sobre todo porque creo que cada episodio digo lo mismo, pero estoy muy emocionada por el proyecto, siento que va muy bien, recibo comentarios muy bonitos de todos ustedes, de mi familia también, como que los siento más apapachadores que nunca, entonces eso me pone muy contenta. Y bueno, el día de hoy me siento muy contenta porque es un tema más del que creo que vamos a aprender todos, porque sabemos que es un tema que está ahí, pero no nos adentramos tanto porque a lo mejor no es algo que esté dentro de mi núcleo, o a lo mejor no es un tema que me importe tanto indagar, no busco nada, pero está ahí, entonces me interesa mucho compartirles esta información porque siempre hay una manera de buscar la inclusión en el tema. Entonces, este tema surgió porque, no sé si recuerdan, en el episodio número 4 grabé con las Gaby Jaime el episodio de maternidad. Entonces, Gaby Jaime tiene un podcast en Spotify que se llama Entre Mamás Ando. Es un podcast en el que hablan de lo dulce y no tan dulce de lo que resulta maternar. Entonces, en abril, el 2 de abril es el Día del Autismo. Entonces, en conmemoración a este tema, salió un episodio de autismo y fue un episodio que me hizo llorar tanto. Y ahí conocí, solo por audio, a Marlina. Entonces me conmovió mucho y dije a Gaby, ¿sabes qué? Dale mi número, por favor, quiero conocer más de su historia, quiero conocerla a ella, porque también yo soy muy visual, también por esto el podcast es visual. Entonces, por fin le pude poner una cara a esa voz que me hizo llorar tanto con su historia. Entonces, ahorita les voy a presentar a todas las invitadas, pero en primera instancia, Marlina, quiero que sepan cómo nos conocimos, cómo este hilo rojo jugó a favor de este proyecto. Entonces, Marlina ahorita se va a presentar. Mientras tanto, también les quiero presentar a Leslie. Leslie, a ella también fue un hilo rojo que a raíz de una persona cercana que recibe este diagnóstico, nos presenta, ¿no? Entonces también le pude poner cara a Leslie porque era solo por mensajitos y tal, ¿no? Y, ¿qué creen? Este episodio va a ser un poquito diferente a los que hemos grabado porque detrás de cámaras tenemos también a alguien muy cercano a mí. ¿Puedo decir tu nombre? Diana Neri. Ella es parte de mi círculo familiar. Entonces ella recientemente también acaba de recibir este diagnóstico y está muy interesada en recibir información y compartir. Creo que algo que puedo rescatar de este tipo de temas es que tu manera de compartir la información, no necesitas tener 10 años o 15 años de experiencia con él, hablando de experiencia humana, o sea, vivencial. Desde el día 1 puedes compartir tu experiencia, o sea, porque desde el día 1 creo que te marca. Entonces, puedo tener un día, 10 días, 10 años, 15 años, toda la vida con un tema así y puedo enriquecer a la gente con esta información. Entonces, bienvenidas las tres. Gracias. Dianita está detrás de cámaras porque es un poco tímida. Ojalá que sobre la marcha pudiera convencerla de que aparezca en cámara. Pero bueno, bienvenidas. Gracias por aceptar la invitación de hablar este tema. ¿Y cómo se sienten? ¿Nerviosas? Yo un poco. Un poco nerviosas. ¿Es un tema que ya han hablado antes públicamente o no? Público no. Okay. O sea, entre familia nada más. Ok. ¿Eso es en tu caso? En mi caso, bueno, pues en el podcast que comentas, pero sí fue mi primera vez y sí es algo complejo porque yo de mi parte de la familia, en el ambiente de los niños, pues sí es un tema pues hablado y demás, pero en la parte de la familia de mi esposo jamás se ha tocado el tema. Claramente a esta edad ya saben que hay algo extraño o diferente, pero jamás ha sido tema. Entonces, ¿No le han puesto nombre? No le han puesto nombre y no hay interés de ponerlo. Entonces, digo, de parte de mi esposo, no es como que pues... Entonces, pues sí, es como algo complicado, ¿no? Ver hasta dónde vamos a llegar, pero no pasa nada. Yo creo que es como algo muy importante y aunque ya te lo han dicho muchos invitados, pues sí, la verdad es que es un privilegio estar aquí y tu espacio realmente sí es algo mágico, o sea, porque como comentabas,
hasta que no te toca algo, no le pones atención, no te interesa, simplemente porque crees que no te va a pasar. Entonces, el hecho de que abras el espacio, y sobre todo como el formato, ¿no? De que sea charla, pues sí, lo hace muy rico. Muchas gracias. Ay, ¿tú estás nerviosa? Poquito. Aparte, que tienes nada. algo a favor, que no tienes a la cámara frente a ti, ya sé, diciendo, más. la cámara impone. Pero les digo, trato que la conversación sea fluida, sea muy orgánica, sea natural. Al final de cuentas, lo que buscamos es la autenticidad. Les comentaba que, claro que me interesa el día de mañana buscar a especialistas y claro que me encantaría que estuvieran aquí sentados para hablarlo desde un enfoque clínico y médico, claro que sí, pero me interesa mucho la parte humana porque siento que incluso siendo médico, muchos, no digo que todos, pero muchos la pierden. Entonces, como que este tipo de espacios ayuda a rescatar esa parte humana de la gente que muchas veces nos hace falta, ¿no? Entonces, me gustaría arrancar no dando por hecho que todos sabemos qué es autismo, o sea, ¿qué es el autismo? Esto se los pregunto, yo sé que no somos especialistas ninguno de nosotros, pero creo que el tener el tema directamente nos ayuda a ser autodidactas, a investigar, ir de la mano con especialistas y ellos nutren nuestra información, ¿no? Entonces, desde su experiencia, ¿qué es el autismo? Bueno, yo lo puedo definir y aparte es una definición que pues me gusta, ¿no? Como que la romantizas un poco, es el hecho de que el cerebro funcione de manera distinta. Y no quiere decir que funcione mal o que funcione mejor, sino simplemente tiene un funcionamiento distinto. Entonces, por eso es que le dicen que no es una enfermedad, sino que es un... Se me fue la palabra. Un trastorno de espectro. Ajá, porque el cerebro funciona diferente. O sea, el cerebro está completo, a ti te pueden hacer un TAC, te pueden hacer estudios, y no lo van a ver como mal formado, no le falta un pedazo, no está más grande, no está más pequeño, simplemente las conexiones neuronales que tiene le dan un funcionamiento distinto. La información que llega a ellos es distinta. Exacto. Okay. O sea, el cerebro procesa la información de manera distinta. La manera de recepción de información. Eso sería mi Y definición. en esta recepción de información se proyecta en los 5 sentidos, o sea, a nivel comunicativo, a nivel todo. Dependiendo de cada niño, porque no todos los niños van a tener la misma condición o los mismos, no, porque no son síntomas, son características. Okay. O sea, por ejemplo, mi hijo no tiene ninguna alteración tanto en lo visual como en el oído, o sea, nada. A él no le molesta el ruido, no le molesta nada, pero a lo mejor hay otros niños que sí. ¿Come de todo? Ahorita sí ya come, ¿Sí? ya le dice el brócoli, no. Porque Bueno, no le pero, gusta, ajá. pero ya acepta más comida. Ah, ok. Qué padre. Sí, pero sí, primero lo tiene que tocar. Ah, O sea, yo siempre digo el tenedor, pero porque siempre es la mano. O sea, porque ellos primero tienen como que sentir, es el primer contacto que tienen con ¿Con el mundo? ya sea la comida, con un objeto o con algo, lo tienen que sentir y luego ya después es la boca. Pero primero mi hijo lo tiene que sentir. Justo te pregunto por eso, porque yo sí consideraba como una de las pocas generalidades del autismo la alteración sensorial, a mayor o a menor grado. Por ejemplo, tu hijo, por lo que veo, lo tiene a muy menor grado. No necesariamente todo, o sea, por eso te preguntaba si come todo, porque en mi perspectiva todos tienen alteración sensorial, pero los grados es lo que varía. Okay. Alteración sensorial, que es que alguno o todos de los 5 sentidos están alterados para hipo o para hiper. Ajá, para hipo o para hiper. Ajá, entonces, o sea, hay niños que incluso se tapan los oídos, que no toleran una licuadora, un claxon. Y hay niños que nada más tienen alterado un sentido y en muy bajo, por ejemplo, como lo que veo de tu hijo. Sí. Entonces, sí es como una generalidad, pero pues sí va variando mucho. Pero todo es regulable con terapia. No se quita, nada se quita, pero todo es controlable, ¿no? Todo es regulable. Entonces, pues sí, digamos que esa es como de las principales señales hacia la sociedad de que hay autismo, porque tienen una forma de regularse distinta a la de nosotros. Por si ahorita estoy nerviosa, tengo una liga o un clip o algo para estar como que mi energía canalizándola. Pero, o sea, como que todos de adultos o te agarras el pelo, ¿no? O te muerdes el labio. O sea, como que todos en nuestra vida vamos desarrollando para autorregularnos y para controlar el calor, el frío, la ansiedad, el nervio, cualquier cosa. Y ellos tienen una forma diferente de manifestarlo. Normalmente aletean o se balancean. ¿Literal así?
Sí, literal. Bueno, digo, como con las manos más abiertas, o hay quien la hace así. Es que puede ser así, pero, o ajá. abrir y cerrar, o El dan aleteo es de los- vueltas, ajá. o corren. Y ahí es su manera como De regularse, ajá, ok, como ok. de concentrarse. Mi hijo, por ejemplo, se regula, hace esto y luego hace así con el cabello. Ah. Un día casi lo rapo, ¿no? Así me fue. No lo pensé. Y hasta que empezó a hacer como que mucho berrinche y me quedé, el cabello, no sé qué cortárselo. Sí. Ya le empezó a crecer y ya, se empezó a regular. Oye, y ahí, dentro de, o sea, yo escucho autismo y luego de repente también escucho Asperger. O sea, ¿qué es lo mismo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que han investigado ustedes? A mí lo que ya me dijo el Paido, que es ahorita el que lo ve, que no hay Asperger. Asperger es autismo. Ok. Que antes le llamaban Asperger a un autismo muy leve, pero que los hacían como a un lado, porque los hacían como, Asperger es como funcional, o sea, te lo clasifican como 1, 2 y 3 dependiendo a qué tan independiente es el niño. Okay. Y el Asperger es que son independientes, pero tienen ciertas condiciones y tampoco entran en el autismo, pero tampoco entran como una persona neuroatípica, neurotípica. Ajá. Y estaban así como en el limbo. Y ya para no tener ese problema con ellos, porque ellos eran los que tenían el problema, la sociedad no. La sociedad feliz porque Asperger casi no tiene nada. Ajá. Ya lo eliminaron y ya más bien todo es autismo y es en grado 1, 2 y 3, Ok. dependiendo de la funcionalidad de la persona. Ok. ¿Saben? Me llama la atención porque abrí una nueva sección, han de saber, se los voy a comentar a ustedes, que se llama Preguntas Múltiples. Esto con la intención de involucrarlos a todos ustedes con preguntas referentes a los temas que vamos a grabar. Y una de las preguntas que me hacía una persona era eso, me dijo, es que yo estoy muy frustrada porque, sobre todo mamás son las que me buscan, casualmente. Estoy muy frustrada porque mi hijo tiene, o sea, su diagnóstico fue no autismo, pero presenta, ¿cómo se llama? Características de autismo. O sea, y yo, ¿cómo puedes tenerlo y no tenerlo a la vez? Entonces, seguramente cae en esa clasificación de eso no es. Entonces, es que, bueno, también lo que me decía el Paido, que hay muchas personas que necesitan como autorregularse, o sea, que también ¿cómo fue la palabra que dijiste al principio? Los de... ¿A qué se refería? Lo de los sensoriales. sensoriales, ¿La alteración o sea, que tienen sensorial? alteraciones sensoriales y no necesariamente tiene que ser autismo. Ah, ok. O sea, a lo mejor él tiene alteraciones sensoriales, pero no es autismo, necesita otras Qué bueno, ahorita vamos a tocar el tema de los especialistas. Es que es un espectro tan amplio que no te vas a encontrar dos niños con las mismas características. O sea, pueden parecerse, pero no. Por eso el diagnóstico tienen que darlo de la mano psicólogos con médicos. O sea, paidopsiquiatras, neurólogos, genetistas, pero no te puede dar un diagnóstico ni la parte psicológica sola ni la parte clínica sola. O sea, tienen que ir de la mano. Y aún así, pues es como en todo, ¿no? O sea, si vas con un doctor por una gripe, un doctor te va a decir, ten antibiótico por seguridad, y otro te va a decir, no te voy a dar antibiótico porque es no viral. porque es viral. Entonces, yo o sea, como que de mis lecciones, nosotros tenemos con el diagnóstico 4 años, es que no me voy a casar con el diagnóstico. O sea, más bien tengo el diagnóstico para usarlo como trampolín, no como piscina, para andar ahí. Porque mientras tú más busques, se me pone la piel chinita todavía, mientras más tú busques información, o sea, en Google me duele la cabeza, cáncer de cabeza. Sí. Entonces tenemos que ser como muy listas con la información que queremos encontrar, sobre todo como mamás. Claro, ya tengo 4 años con el diagnóstico, o sea, los primeros meses del primer año fue una cosa de duelo absoluto, pero va pasando el tiempo, entonces dices, a ver, o sea, ya logro esto, vuelta a la página, ahora mi siguiente reto es este. O sea, sí es bueno disfrutar los logros, pero tampoco es para que te quedes en el logro, ¿no? Sino como siempre como ver qué sigue, qué sigue. Y este tema de los diagnósticos para mí es así, o sea, yo no sabía, cuando nos dieron diagnóstico nivel 3, entonces sabía este tema de que el Asperger ya lo habían eliminado de la literatura, como si hay una nueva edición de un libro y así, ¿no? Así fue el Asperger, o sea, lo quitaron. Yo pensé que el nivel 3 era el nivel de mayor gravedad. Y no, o sea, eso lo supe años después. O sea, el nivel 1, 2 o 3 es el nivel de apoyo que requiere. Ah, ok. No, o sea, tú puedes ver a un nivel 1 que todo el tiempo está leteando y a un nivel 1 que ya lee y escribe. O sea, es el nivel de apoyo que requieran. Pero ¿apoyo para qué? O sea, el espectro es tan amplio que un niño puede ser súper funcional para lo verbal, pero que le cueste mucho trabajo lo social, por ejemplo. Entonces, o sea, por cómo te quedan en nivel 1 y en nivel 2 y en nivel 3, pues es una cosa Sí, aparte te muy asusta, relativa, ¿no? Es como claro. 3,
Exacto. ¿Y cuántos son 3? No, pues ya. Sí, exacto. Sí, ¿no? Sí. Oigan, y... Ok, ahorita ampliamos como como mucho el tema, ¿no? Pero me gustaría particularizar ahora sí, ok, ya el autismo llegó a mi vida, o sea, ¿quién es Leslie? ¿Quién es Marlena? ¿Quién es Diana? O sea, ¿qué pasó? Bueno, primero ustedes quiénes son de aquí de Aguascalientes, platíquenme un poquito cuántos hijos tienen. ¿Yo primero? Bueno, pues yo soy Marlena. De carrera estudié comunicación y mi posgrado también es en comunicación. Soy de Tamaulipas, no estoy enojada, así hablamos en el norte. Y luego cuando daba clases aquí en la Autónoma, así, Miss, ¿pero por qué está enojada? Yo soy de Tamaulipas. Entonces, vivo aquí en Aguascalientes, tenemos ya aquí 8 años, me parece. Tengo 2 niños, David, que es el que tiene diagnóstico de 7, y otra chiquita que está por cumplir 4. Que lo tenemos aquí, por cierto. Que sí, está de invitada. Nos viene de visita. ¿Y cómo llegó el diagnóstico a mí? Pues yo tuve un embarazo, fue mi primer embarazo, no había tenido contacto con bebés nunca, ni primos, ni sobrinos, ni nada, entonces sí era un reto muy cañón. Y todo empezó como a salírseme o sea, entender que la maternidad es cero controlable cuando yo hice todo lo que me dijeron que hiciera para que mi niño fuera parto natural, porque como no soy de aquí, no tengo, o sea, familia aquí, mis papás están en Tamaulipas, los 2 trabajan, entonces mi mamá iba a venir como a curso intensivo de maternidad solo una semana por trabajo, entonces yo tenía como esta presión de tiene que ser natural porque pues no puedo yo estar con las 2 cosas, ¿no? Y pues no, en resumen no se pudo, fue cesárea. Yo a partir como del año y medio, 2, empecé a ver como que cosas que no me gustaban, pero el hecho de que aquí no teníamos una convivencia, o sea, social con más niños ni nada, no tenía punto de comparación, y pues a eso súmale que el pediatra nos decía, no, es que como dicen aquí, está chiqueado, ya uso palabras de Aguascalientes, está chiqueado, nos decía el pediatra. ¿Y tú qué haces? Ajá, y yo, chiqueado, no entiendo. Decía, entonces todo le adivinan, él no tiene necesidad de hablar porque todo le adivinan. Y yo mi primer foquito fue el lenguaje. Sí. El lenguaje, y no hablaba, y no hablaba, y no hablaba. ¿Cuántos años tenía? Cuando yo empecé como que algo está aquí, yo creo que tenía alrededor de 2. Porque de bebé, cuando empiezan a balbucear, sí decía sus palabritas, no agua, pato, cosas así. De repente dejó de decirlas y no había nada de lenguaje, pero todos los hitos del desarrollo los presentó incluso antes. O sea, cuando él cumple 1 año ya caminaba. El levantar la cabeza, el gateo, todos los hitos del desarrollo los llevaba bien. Entonces, pues como que ahí tú misma intentas de consolarte, ¿no? De sí, pero no, sí, pero no, ajá. Entonces no tenía, como te digo, punto de comparación con nada. Pero el instinto de mamá es, híjole, mis respetos de verdad. Entonces, con su pediatra normal, o sea, el pediatra normal, yo le decía, doctor, es que no habla. No, es que no, hasta que cumpla 3. De todos modos, no te claves porque, claro, no decía así, pero me decían, no podemos ir más allá porque un diagnóstico de autismo tiene que tener al menos 3 años. Porque antes está muy chiquito, le falta maduración y demás. Entonces, pues bueno, cumplió sus 3 años. Y pues yo fue así de vamos al doctor, aunque no tenga nada, pero yo necesito que me canalice porque pues aquí no tenía como referencia, no sabía ni por dónde empezar, nunca, vaya, ni la palabra autismo todavía o sea, no existía. Entonces pues ya él nos canalizó, que fue el primer especialista que vimos, un neurólogo. Y pues ya él fue el que le hizo una serie de estudios que ahorita pues ya la verdad es que no me acuerdo, en su momento sí los tenía muy presentes, pero es lo que les digo, como que voy dando vuelta a la página para no quedarme. ¿Esos estudios implicaba, no sé, pruebas de sangre, resonancias, todo? Sí, implicaba pruebas de sangre, implicaba en el que le conectan los chuponcitos, como el electroencefalograma, a él también así como en la tomografía, y pues cada estudio lleva sus implicaciones, ¿no? O sea, para el encefalograma, pues busca un anestesiólogo pediatra, porque pues no se va a quedar quieto y tiene que quedarse quieto. Entonces yo estaba embarazada de mi niña, ya traía mi panza como de 6 meses. No puedes entrar porque entonces va mi esposo y llorando yo y peleando y el anestesiólogo tal, y entonces ya duraba como 50 minutos, como al minuto 40 empezó como a querer así como a broncoaspirar, entonces empieza otra vez y duerme la otra. O sea, cada estudio tenía sus complicaciones. Igual ir a sacarle sangre, pues yo con mi panza y ten al bebé. Y aparte siempre ha sido bien grande, entonces sosteniéndolo y con el chantaje de hijo y de aquí vamos a ir por tal y te van a sacar sangre. Entonces, o sea, cada estudio llevaba sus propias complicaciones
y al finalizar con el neurólogo, entre comillas, ¿no? Al finalizar fue de, es que yo no veo nada, es lo que te decía, o sea, no veo nada, te voy a canalizar con un genetista, porque yo aquí ya no tengo nada más que hacer por el momento. O sea, puedo seguir haciendo estudios como para investigación, pero realmente en cuanto a él ya no había nada más. Entonces vamos con el genetista, igual sangre, del genetista creo que sí fueron por estudios de sangre. Pero pues sí, súper complejo. Entonces ya el genetista también fue de, pues no, o sea, ya no hay aquí nada hasta el momento. Lo único que seguía por hacer era ver si había como algo en su genética que estuviera alterado para saber si fue como ambiental, como le dicen, o si realmente trae carga genética. Y mi esposo y yo fue como de, ¿esto le va a ayudar algo a él? No, es nada más para saber, ok, descartado. Adiós, sí. Sí, no le ayuda a él, bye, no queremos para nada. Entonces, No me que interesa sí, saber. ajá, regresamos con el neurólogo. Aquí te hablo que ya llevamos como 4 meses. O sea, 4 meses de incertidumbre de si hay algo, porque lo estamos investigando, pero... ¿Qué es ajá. más? Entonces, pues mi panza seguía creciendo, la angustia seguía creciendo, ¿no? Y ya de ahí nos mandaron a lo psicológico, que nos mandaron a un centro que ya después nos enteramos que es como muy importante en Aguascalientes, y la verdad sí, ese centro nos cambió la vida. Entonces empezamos el proceso ahí, que fueron como otros 2 o 3 meses, y varias pruebas, ¿no? O sea, entrevistas, papás con hijo, hijo solo, etcétera, y ahí fue donde nos dieron el diagnóstico. Sí, nos leyeron como 4 cuartillas. Estábamos en sillas, yo creo que eran infantiles, porque pues así de la terapia, y yo así ya como con mis 8 meses y medio de panza. Y ahí fue, o sea, esa escena tengo pésima memoria, y esa escena sí la tengo así súper clarita. Mi niña estaba en el piso, mi esposo y yo, la terapeuta, leyendo así la infinidad de cuartillas, y yo como de, ya por favor, o sea, resúmeme, dime sí o no. Bueno, en ese entonces el autismo ya era palabra, ¿no? Porque ese centro era especial de autismo, entonces ya era sí o no. Coti. Ay, sí, ahí. ¿Ah, sí? Entonces ya era como sí o no, o sea, positivo o negativo, y pues qué nivel, ¿no? Entonces, Ahí, por ejemplo, tú ya tenías como un indicio de a lo mejor es autismo, o pensabas que era alguna otra cosa. no, ahí sí ya pensaba que era autismo, porque pues aparte como mamá te pones a investigar, ¿no? Y aparte con la herramienta del internet, pues ahorita no tenemos límites. Entonces sí, yo ya había visto varias similitudes y varias cosas en las que no encajaba. Entonces como que yo me quería inclinar más por el no es, pero a la vez sí, o sea, sí, ya díganme para ver qué intervención hay, o sea, ajá. Entonces el hecho de haber tenido el sí, nivel 3, fue dual, porque fue por un lado el no, porque a mí cuestionar toda esta parte de que después entendí que tenía que vivirlo como un duelo para poder continuar. Y por otro lado fue así como la luz al final del túnel, o sea, ya sé que tengo, ajá, o sea, bueno, ya sé que, sí, pues ¿qué tenemos? Porque lo vivimos todos. Entonces, fue como esta dualidad, ¿no? De por un lado la paz de decir, ok, ya tengo el punto de partida, y por otro lado todas estas preguntas, toda esta culpa, que de por sí la maternidad está cargada de culpas, y con un diagnóstico así, bueno, o sea, Sí, más. ante cada cosa, ajá, entonces pues... Esa es mi, sí. Ahorita quisiera indagar un poquito más, pero sí me gustaría conocer antes también sus 2 historias, que también se me hace muy interesante lo que les decía al principio. O sea, hay veces que a lo mejor yo puedo tener 3 días con esto y ya aprendí que esto sí, esto no, esto tal. Entonces me gustaría saber, tú dices que tienes 4 años, ¿no? Con el diagnóstico. Sí, porque nos lo dieron a los 3 y cachito, ahorita tienes 7. Ok. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo fue? Yo tengo 3 años con el diagnóstico. Yo me di cuenta, así como dicen, ojo de loca no se equivoca. Ojo de mamá. Esa, no se sí. equivoca. Sebastián. Sebastián. ¿Cuántos años tiene? Ahorita tiene 4 años. 4. Ah, ok. 4 años. Yo le empecé a ver algo desde 1 año, 3 meses más o menos. Okay. Porque yo le hablaba, siempre me veía como por arriba del hombro, y siempre volteaba así como que ¿quién está atrás? O sea, por ejemplo, tú frente a él y él volteaba Sí, así. y él volteaba así como que nunca me mantenía me sostenía la mirada. Siempre me veía como arriba del hombro, siempre volteaba así como que ¿quién está atrás? No, nadie. Le hablaba y nunca me hacía caso, le apuntaba, volteaba para otro caso, así como que ¡beso, Sebastián! Y yo le acababa así como que no. No hablaba. Él sí quería algo, era así como que me agarraba la mano, me daba el control y cámbiale. Ah, ok. Todas las cosas. Quería una galleta, me daba las galletas. O me llevaba a lo que quería, agua o lo que sea. Siempre me llevaba. Desarrollo, todo normal, así como se sentó a la edad que se debe sentar, empezó a balbucear a la edad. Pero después hubo un momento de silencio. Bueno. Y ya después no dijo absolutamente nada más, guiado todo.
Le digo al pediatra, ¿sabes qué? No habla, igual, hijo único, no sé, pues, es que a lo mejor está chequeado. Ay, Ya, ok, le hace, pero vamos a llevarlo a terapia del habla. Hasta eso mi pediatra siempre me fue de la mano conmigo. Vamos a llevarlo de terapia, vamos a darle chance, vamos a darle 3 meses. Va, 3 meses. Ya lo llevé a terapia del habla, lo empezaron a tratar, ya pasaron los 3 meses y me dice el pediatra, si ves algo, háblame antes de la consulta para hacerte un cuestionario y ya vemos qué hacemos después de esos 3 meses. Va. La terapeuta me da como una hojita, no, y ya, lo único que leí es no descartarte a. Y yo, ¿qué demonios? Tú ya sabías. Trastorno del espectro autista. Yo digo, ¿qué demonios? Sí, porque ella está así como que si tiene algo, si tiene algo, si tiene algo. Le pregunta, tengo un cuñado que es psicólogo, y yo le dice, ¿a qué edad se puede tratar el autismo? No, es que no sé, es que está muy chiquito Sebastián, es más grande. Y yo, es que algo tiene, y de ahí nadie me sacaba. Ya le hago al pediatra, ¿sabes qué? Para confirmar cita, necesito que me hagas el cuestionario. Yo, ok, yo te lo llevo. Ya llegó el cuestionario, me empezó a hacer un montón de preguntas. Le decía, aquí no hay pregunta incorrecta, tú contesta lo que Sebastián hace. Pues ya le empecé a contestar, le decía, es que está a la mitad. O sea, ni dice que sí, ni dice que no. Y luego, ¿qué hacemos? No, pues déjame, le hablo al neuro. Le hace, porque acabo de mandar a un niño a la misma edad de Sebastián. Le hace, pero él nada más tiene un desarrollo de una desfase del habla, no tiene autismo. Le hace, a lo mejor va a pasar lo mismo con Sebastián. Yo, bueno, ya le hablo, le hace, mira, tengo este niño, ¿cómo ves? Tiene 1 año, 6 meses, ¿cómo ves? ¿Está muy chiquito o ya te lo puedo mandar? Me dice, no, mándamelo. Yo, ok. Para ese entonces se viene la pandemia. Así me tocó todo eso y me tocó en pandemia, y así como que, y pues todo se empezó así como que a atrasar un poquitito. Ya lo llevo con el neuro, igual me hace una serie de cuestionarios como de 200 preguntas, igual me dijo, no hay pregunta incorrecta, tú contestas. Preguntas como en relación de... ¿Con qué juega Sebastián? Si tiene un carrito, ¿cómo juega? ¿Qué carga en las manos? O sea, cosas así como que su vida cotidiana. Su cotidianidad. Ajá. Ya después me mandó a hacer un electroencefalograma. Y así como dice, ahí no me lo anestesiaron, a mí no me dijeron, desvélalo, para que ahí se duerma. Y ahí me tienen a las 2 de la mañana, me tienen en una alberca, haciéndole juegos, haciéndole todo. Y sí, hasta ahí se quedó dormido. Y ya voy después a la consulta. Y a mí no me gustó cómo me dijo que... De hecho, ni me dijo que tenía autismo. Nomás así me voy con la hojita. Me dice, mira, el autismo es esto. Y yo me quedé así como que, a ver, tiempo. Le hago, ¿mi hijo tiene autismo? Sí, yo ya lo sabía desde la primera consulta. Le hago, ¿usted? Yo no. Le hago, yo lo sospechaba, pero del sospechar a que ya me lo afirme, y eso es muy largo eso. Le hace, no, sí tiene autismo. Mira, te hay que darle este tratamiento, llévalo a Coti, y nos vemos en 3 meses. Yo soy ¿Qué neuro era? Ah, bueno, no, mejor no. Sí, porque yo terminé muy mal con él. Yo también te iba a preguntar, pero no me dije, no. Me he dado la tarea también dentro del proyecto. Les digo que cuando abrí el canal, o sea, tenía la expectativa de ayudar, ¿no? El eslogan del canal es, en la vida venimos a servir. Pero no sabía como el ABC de cómo se iba a ir escribiendo. Y poco a poco se ha ido escribiendo gracias también a todos los invitados o quienes interactúan. Y parte del el que se está escribiendo es que, y se los comparto, muchos me buscan para preguntarme, oye, en el episodio de tal, ¿qué especialista es? El endocrinólogo, oye, el neurólogo, oye, no sé qué. Y en este caso, también para la sección de preguntas múltiples, oye, pregunta por favor de especialistas, no sé qué. Entonces, dentro de la misma... creo que hay que ser congruentes, ¿no? Si venimos a servir es dar nombre, sí, pero de quién sí nos ayuda. ¿De quién ayuda? ¿Quién aporta? O sea, quién sí está sumando, quién sí nos está estrechando la mano y decir yo te ayudo, ¿no? O sea, dejar de lado un poquito el chin, no me gustó, o sea, digo, sí sacarlo a colación porque es importante tenerlo. Pero no ponerle nombre ni cara. Ni cara, exactamente. Sí, y ya, tío, igual. Pero tú sabes quién eres. No, yo creo que no, porque ni siquiera te volteaba a ver cuando te llegas a la consulta. Y se tardaba... Muchos se quejan del seguro social de que es que me tardan 3 horas. Yo me tardaba así 4 horas. Y era particular. O sea, llegaba 2 horas tarde más los que ya tenía citados y pues eran las 2 horas que llegó tarde más los 4 que ya tenía citados y luego ya cuando le tocara a mi hijo. Y mi hijo pues de 2 años acá en histeria, en pandemia, de que no te pongas en el piso, párate, no agarres eso, el cubrebocas. Fue un show.
Sí. Pero te digo, ya me dice, el autismo es esto, se da por cosa ambiental, por genética, te podemos hacer un estudio que vale 20,000 pesos, le hace el electro, no me va a decir que si tiene autismo. El electro te lo pedí para ver si tenía algo más aparte del autismo. Le hace, pero el electro salió normal. Yo, perfecto. A la siguiente consulta, no, es que tiene algo malo, es que tiene la cabeza muy grande. Y yo así como que, no tiene la cabeza grande. Le hace, sí, vamos a hacerle una tomografía. Pero no es urgente, o sea, tranquila, o sea, no pasa nada. Y ya me pasó como eso 2 meses, porque aparte le dio COVID, a mí me dio COVID, y la fregada, ya, a hacerle la tomografía. Y todo salió bien. Yo por la cara, yo me dedico a eso, así que yo ya conozco a los profesionales. Y decía, ¿qué tienes? Técnico radiólogo. Le hago, ¿qué tiene? Iba con los neuroradiólogos. No, está normal, todo bien. Yo seguro, sí. Y cuando iba, no, es que el cráneo no. Ahora es el cerebro. El cerebro lo tiene muy grande. Es una resonancia yo. Y todo el mundo me decía, ya cambia de neuro. Yo no, ya. Es el último estudio que hago con él. Ya si me dice otra cosa, ya de plano me voy con otra persona. La sedación, el sedarlo, el mantenerlo en ayuno y todo eso también es un relajo. Ya le hacen la resonancia. Ya voy y todo bien. Pero él decía que no. Y me decía, ahora un genético. Y así como que... Pero no es urgente, te veo la próxima semana. Dije, no, ya no va a haber. Hasta aquí llegué contigo, ya no. Y ya empecé a buscar y ya fui con un paido. ¿Qué es? Es un paido psiquiatra. Supuestamente dicen que el paido psiquiatra es el único solito que puede diagnosticar el autismo. ¿Y es especialista del autismo? O sea, es de todo el trastorno de lo del TDAH, todo lo que tiene que ver con psiquiatría. Okay. Sí, él sí puede recetar y todo. O sea, sí es médico. Ya lo llevé con él. No, y súper distinto. Él se dirigió totalmente con Sebastián. Me habló a mí por mi nombre. Antes de pasarnos leía el expediente para ver de qué se iba a tratar y ya. Con él. ¿Y sigues con él? Sí, con él. Ay, ya no lo sé. Ese sí lo vamos a apuntar en la lista. Contacto para mi directorio. Y ya lo mandó a Coti. Y para Coti, para mí, son unos ángeles. Que ahorita me gustaría tocar el tema. Coti, para mí son unos ángeles, lo que es esta Lili, las maestras que tuvo Sebastián. Porque de cómo llegó, nada más duró en Coti 8 meses. 8 meses y desde los 5 meses que estuvo ahí, las es que ya vete preparando porque Sebastián ya se va. ¿Estaba en Coti Kids o nomás en terapia? Coti Kids. Coti Kids. Las de porque en 5 meses se va. Y yo, no, es que espérame, no, esto es muy pronto, espérate. Es que vete preparando con escuelas. Yo no sé, me dijeron, va. El que se vaya, ¿qué implica? O sea, que como lo dan de alta, graduarlo. ¿Qué es Coti, para empezar? Coti es, bueno, no me sé las siglas, pero es un centro especialista en autismo, o sea, centro terapéutico. Okay. Manejan un modelo de terapia que se llama ABA. O sea, hay muchos modelos de terapia y el ABA es uno de los más criticados por cómo empezó. O sea, es totalmente conductual. Okay. Los que no les gusta siempre van en el ejemplo de la película Naranja Mecánica. No sé si la ubiques, así, así, ¿no? Ese es el método, ajá. Ese es el método ABA muy conductual. Y te dan como premios, pero no. Ajá, sí, porque es conductual. O sea, el niño hace algo bien, recompensa. Tu objetivo de hoy es que cuando te hable, voltees con tu nombre. Ya lo lograste, recompensa. O sea, es conductual 100%. Okay. Pero, obviamente estamos en otro siglo, o sea, en otra época, son especialistas, son muy humanas, son muy cálidas, o sea, son personas que la vocación la tienen de aquí al fin del mundo y de regreso, o sea, es impresionante. Entonces, por eso luego esa metodología, o hay gente que no quiere ir a Coti por el método que utilizan, ABA. Pero no lo conocen. Pero, por ejemplo, ustedes que ya... A nosotros nos cambió la vida como familia, o sea, así literal, no digo que no pudiéramos, sí podías, pero era muy complejo ir al súper, ir al cine, bye, o sea, ir por un helado, bye, porque había, sí, con eso, o sea, aparte, nosotros nos tocó justo cuando estaba yo por vacaciones y por tener a mi bebé, entonces me acuerdo que mi esposo así estaba, porque aparte tiene listas de espera de meses, o sea, para todo, para el diagnóstico, para terapia, para todo, tiene listas de espera. Y, bueno, es que yo llegué un año antes de pandemia, nosotros llegamos. Entonces, mi niño se autolesionaba, o sea, su cabeza, como que su forma de regularse cuando algo no le gustaba, buscaba algo, pero algo sólido, o sea, no un peluchito o el sofá, o sea, la pared o el piso y ¡fum! La cabeza, ¡fum! Entonces, cualquier cosa mala y se enojaba, o que no entendiera y se enojaba. Entonces, hijo, vamos por un helado, y así en el helado 3 personas en la fila. Entonces, como es muy literal, sigue siendo muy literal, pues para él un helado es llego y dame mi helado, o sea, ¿cómo que tengo que esperar a que atiendan otras? Como que hay una fila, que esperar mi turno, sí, ¿no? Entonces ahí era llegar y pum, o sea, como regularse, ¿no? De que tú me dijiste que un helado y no lo estoy teniendo, ¿qué está pasando? O sea,
Entonces nosotros llegamos en Coti a terapia en julio y me acuerdo que mi esposo era de, es que se vienen las vacaciones, es que mi esposa va a tener a su bebé, no lo vamos a poder traer. O sea, necesitamos intensivo. Y yo no sé cómo, porque como que yo tenía así como que toda nublada, o sea, de que nos acababan de decir, y el caso es que mi esposo logró que nos dieran terapia diaria, o sea, cosa que no existe, ya pasando el tiempo me doy cuenta que no existe, pero yo creo que nos vieron como así tan desconectados que sí, nos dieron terapia y cerraban 2 semanas por vacaciones y 1 semana seguimos yendo, o sea, seguían atendiendo poquitos niños, creo que casos muy graves, y de ahí nos incluyeron, entonces en un mes, pero te hablo que íbamos diario, o sea, en un mes mi niño dejó de autolesionarse. Órale, qué padre. Entonces, imagínate, o sea, el nivel de... Definitivamente Coti va a estar en nuestro catálogo. Sí. Oigan, y entonces, por ejemplo, el que ya no está en Coti, o sea, que mencionabas, ya no va a estar en Coti, ¿qué implica? O sea, ¿lo dan de alta? De que tengo que buscar una escuela normal. Ah, ok. Para... ¿Hasta qué edad los aceptan ahí? ¿O ahí están, tengo entendido, desde los 2 años o 1 año, o sea, desde muy bebés hasta los 6, en lo que es Coti Kids. Es que Coti Kids es como, no es un preescolar, porque no es un sistema escolarizado. Pero o sea, se rigen por el calendario escolar. Ajá. Y van en horario escolar, de 9 horario a 12. escolar. Y en la tarde hacen terapias como individuales. Y él iba en la mañana, o sea, tenía terapias diarias. Y al momento que me dicen que se va a ir, es como que ya búscale una escuela, porque él ya tiene todas las capacidades, ya tiene todas las herramientas para enfrentarse al mundo. Y ya no lo... una duda antes de... Ya quiero conocer tu historia, porque contigo tengo una particularidad, ahorita te voy a decir cuál. Pero antes de conocer la historia de Dianita, ¿los papás también van a terapia con ellos o solo son los niños? Solo son los niños. Uh-huh. ¿Tú también lo llevas a Coti? Tiene apenas 1 semana okay. que empezó a ir. ¿Cuánto tiempo? Dicen que hay lista de espera, ¿no? O sea, ajá. ¿cuánto tiempo? Acá fue rápido, no sé por qué pasó, pero a los 4 meses, sí. A nuestro favor. Sí. Yo hablé a Coti, mandé mensaje y justamente se atravesó pandemia y me dijeron, fue como que será unos 5 o 6 meses, no sé cuánto tiempo hayan esperado ustedes, pero fue así, 5 meses. Y ya empezó... Hasta sí, no esperé tanto, fue 1 mes. Sí, mes, acá por pandemia... 1 mes y lo empecé a llevar como a... Porque ellos les hacen como un estudio diagnóstico de varios métodos, que lo tengo que llevar 1 vez a la semana. Y ya dependiendo de esos métodos te dicen como en qué tiene habilidades, en qué tiene deficiencias y en qué tanto de desfase de desarrollo tiene en cada una de esas actividades. Y hay como acá, primero, segundo, tercero, o sea, como grados de escolaridad, o sea, como... No, bueno, yo que sepa, no. Pues yo lo que me acuerdo es que te decían como, por ejemplo, en ese entonces mi niño tenía como 3 años, 4 meses y decía que tenía su desarrollo como cognitivo, por decir, de 2 años y medio. O sea, como que te dan un estimado no, de ese sí, yo pensé que en las clases, que si iban por edades. ¿Era lo que te referías? Como que el método de aprendizaje, vaya, o sea, como que, por ejemplo, si yo entro de 6 años a la escuela, no me van a poner a multiplicar o hacer ecuaciones. Bueno, yo lo que tenía entendido es que los formaban en grupo dependiendo de las habilidades que tenía y si podían estar ellos en grupo. Porque si un niño no podía, se distraía muy fácil o era muy agresivo y todo eso, no lo incluían como en Coti Kids. Sí, le daban terapias individuales y ya veía cuántas terapias le podían dar a la semana. Sí, mi niño nunca estuvo en Coti Kids, o sea, él siempre fue terapias solitas y te digo, nosotros llegamos cuando él iba a entrar a preescolar, tenía 3, y siempre me dijeron busca escuela regular, porque necesita ambientes regulares. Luego hay niños que tienen mucho imitar. Entonces decía, si nosotros lo tenemos en un ambiente, o sea, como con muchas estereotipias o cosas así, él lo va a imitar. Entonces él estuvo siempre, todo su preescolar estuvo en escuela regular con terapias en la tarde. Entonces como que yo como de mi conclusión, porque pues son cosas que no pregunto como, no sé, es que, o sea, la terapia ABA es como un sistema, entonces como que te gradúan, ¿no? O sea, así de que ya logra todas las habilidades que con ABA puede lograr, entonces ya lo que sigue es terapia de lenguaje, o sea, por si nuestra principal preocupación siempre es que no habla, y nosotros, mi esposo y yo, ahorita no sé si es como un sueño guajiro o realmente pasa, creemos que cuando hable, el mundo va a ser más fácil para él. Porque por todo, ¿no? O sea, por todo, claro, tiene lenguaje. Esto que te tomen la mano y te den el control, es lenguaje, no quiere decir que no comprendan, pero el verbal no lo tiene. Sí, claro. Es que el bueno, primero lo estamos es para adquiriendo. uno.
es como un logro. Bueno, yo sí lo veía cuando Sebastián hablaba, era como que yo quiero que hable, pero Sebastián no lo necesitaba. O sea, Sí, Sebastián se daba a entender de lo... Él no lo necesitaba, por eso no hablaba. Que era lo que me decían, es que cuando él sienta la necesidad de hablar, lo va a hacer. Y dicho y hecho, habla y ya no lo callo. O sea, ya, Qué ¿a qué edad bueno. empezó a hablar? A los 3 años. De hecho, cuando lo estaba saqué de chiquito. Coti. Ah, ok, fue. En Coti empezó como que medio a balbucear, al mamá, papá, así, pero en cuanto lo saco, iba a una escuela regular, se disparó, pero primero empezó a hablar en inglés, y yo como, ¿qué demonios? Yo no hablo inglés, ¿cómo le va a hacer? Eso pasa Ah, es mucho. que inglés se enseñan Es que aparte estaba en escuela 100% inglés. Ah, ok. Ah, no, pero dicen los terapeutas que el Que inglés es un fácil idioma porque más simple. son palabras más cortas Ah. y les ayuda, bueno, lo aprenden mejor. Sí, Y o así sea, primero me empezó inglés, es como, ¿qué demonios? Pero ya después empezó a hablar ya español y ya. Mira, hasta bilingüe salió. Ah. Sí, yo así como que, ahorita le preguntas en inglés y yo, pero ahí va. Ay, qué padre. Sí, pero digo, siempre me decían, es que ellos no tienen la necesidad, o sea, la necesidad la tienes tú. Sí. Tú eres el que quieres que hable. Así, él no. Él es feliz así, porque, Sí, él se da a porque entender. eso es, o sea, como él se da a entender, se da a comprender. O sea, mientras él comprenda, él entienda, para él no hay ningún problema. O sea, si tú le dices, tráeme agua y te trae un agua, tiene comprensión. O sea, él no tiene Sí. una deficiencia. En tu caso, Dianita, me pasaba, creo que eres el primer caso que tengo así de cara, digamos, ¿no? Porque, y me pasó contigo, te digo, tengo como muy marcado eso. Recibo mi diagnóstico y de manera paralela, Mayra me estaba diciendo más o menos como que tú ibas caminando por un diagnóstico también. Pero contigo me pasaba que yo decía, es que no sé cómo abordar, o sea, no sé cómo acercarme, quiero ayudar, claro, quiero decir que aquí estoy y todo, pero no sé si voy a ser invasiva, no sé si le voy a faltar al respeto, no, o sea, no sabía cómo abordar el tema, entonces siempre triangulaba, ¿no? Le decía a Mayra, mándale este link, dile que le mando saludos, dile, o sea, como que no sabía si tú querías que yo supiera, o sea, dije, yo sé porque Mayra me lo dice, ¿no? Pero dije, no sé si es algo que no quiere hablar, si es algo que no sé, no sabía, ¿no? Entonces ya sobre la marcha pudimos romper como el tabú y decir, es algo de lo que quiero hablar y el espacio y todo y se fue dando, tan así que aquí anda Leslie, que Leslie fue alguien que conocí también a raíz de Mayra, de Diana. Entonces, no sé, me conmueve mucho, siento que los diagnósticos como que los sentimos más cuando es alguien que conoces. Entonces, en tu caso me pasó eso, o sea, que dije, ¿cómo llego a ella? ¿Cómo la abordo? O sea, primero, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue tu historia? O sea, ¿qué pasó? O sea, te conozco y al principio con la emoción de nos casamos, vamos a tener bebé. Y de repente caminar, ¿cómo ha sido? Pues ha sido un poco difícil porque obviamente mi niño es niño pandemia, o sea, él nace el 2 de diciembre de 2019. Okay. Y ya en marzo es cuando empieza todo lo de la pandemia, el encerrarse. Obviamente nosotros igual no lo sacábamos para nada. Y cuando lo llevábamos con mi mamá, era así como, ya cuando empezó a ser un poquito más grandecito, aislarse. O sea, no quería que nadie lo agarrara. Le decíamos, mira, mamá, hago esto. Y no, o sea, era el irse. Y empezamos a notar que igual se balanceaba. Eso empezó como al año. Al año más o menos. O sea, estando sentado, parado, Ajá. como sea, pero se va. Sí. Y luego, año y medio más o menos, se empezó como a aletear y a ver los objetos de lado. Entonces nos llamaba la atención eso y decíamos, pues, ¿qué es lo que está pasando, no? Lo llevamos con una persona, es neurólogo y es psicólogo. Le hizo una serie de pruebas, eso estoy hablando más o menos al año 8 meses. Okay. Y ahí es donde empieza a, así como dice Leslie, o sea, les empezaba, oye, haz esto. Mira, fíjate lo que hace el objeto. Y de repente hacía las cosas, otras veces no las hacía. Entonces nos dice, está como al límite entre sí tener
y no tener. Ok. Entonces yo tengo que hacerle otra serie de estudios. Nos mandó a hacer el mapeo cerebral, ¿qué otra cosa fue el que dijeron? ¿El encefalograma? Encefalograma, estudios de sangre y todo. Y obviamente ahí no salía alteraciones ni nada, o sea, todo salía normal. Ajá. Él viaja a Estados Unidos para hacer una maestría, un doctorado más bien, y nos dice, en mayo del año 2023 yo regreso, pero quiero que lo metan a terapia de lenguaje para que haya... porque no hablaba también, nada. O sea, ni socializaba, ni hablaba. ¿Ya o sea, teniendo 3 años? No, tenía un año 8 meses más o menos cuando... Ah, ok. Sí, ahorita tiene 3 años y medio. Okay. Pero en ese entonces, o sea, lo único que decía era papá, mamá, agua y galleta. Ahorita ya tiene 1 año y medio en terapia de lenguaje y ahorita es otro niño, o sea... Ah, qué padre. Y también está en Coti. Y está en Coti. O sea, de hecho tiene apenas 1 semana que... ¿Y ya notaste como el cambio? O sea, de Coti no tanto porque apenas es su primera terapia, pero sí porque en la terapia de lenguaje la maestra lo recibió cuando no hablaba. Okay. Y ella sí nos dice, o sea, ahorita es otro niño, o sea, Mau es diferente. O sea, cuando lo lleva, la primera clase que lo llevamos con ella, o sea, era, no quiero, lloraba, se tiraba al piso, hacía berrinche, se quitaba los zapatos. Y dice, o sea, 3 meses después de que empezó con la terapia, dice, ahorita ya no hace berrinche, no se avienta al piso, llega y con una alegría abraza a la maestra, o sea... Wow. Esa terapeuta también va para la lista. Sí, no, la verdad, sí, mis respetos. ¿Cómo se llama? Se llama Jessie Flores. Okay. Después les doy el dato de todo, porque la verdad sí ha hecho maravillas con Mau. También está en una guardería que no es especial, es una guardería normal. Y también ahí ha habido cambios drásticos en Mau, porque también al principio era llegaba con sus amiguitos y a veces les jalaba el cabello, a las niñas igual, o sea, era de quitarles el juguete, a lo mejor pegarles, y ahorita ya no, o sea, nos dice la maestra, no, es que ahorita ya es otro niño. Qué padre. Sí. Eso me llama la atención. Todo de lo que han dicho me ha llamado la atención algo y digo, que no se olvide. Eso que decían, o sea, los niños no tienen este juego simbólico de, carrito, run, run, o sea, es como, carrito, puedo aventarlo, puedo. Entonces, supongo que en los 3 casos fue así, ¿no? O sea, no había un juego simbólico de, mira, la pelota la boto, o sea, la pelota le pego, lo que sea, ¿no? De hecho, los carritos lo voltean y nada más la llanta. Giran la llanta, porque le gusta todo el mecanismo. Lo que gira. Que también eso me llama la atención, esa dualidad donde a lo mejor decimos, no, es que es disperso, pero a lo mejor él está canalizando su conocimiento a cómo funciona, da vueltas. Sí. Y nosotros pensamos, no, lo tienes que hacer así, no, pero mira cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Algo que, ibas a decir. Es que justo, o sea, eso es algo... no sé cuál sea el adjetivo, o sea, es algo bien complicado que nosotros como papás, o sea, como sus primeros cuidadores, siento que tenemos que entender y a veces nos cuesta más trabajo a nosotros que a ellos. O sea, siempre dicen, están en su mundo. O sea, no están en su mundo, están en este mundo, simplemente lo procesan diferente. Pero dentro de ese procesamiento, o sea, por decir, no sé, un festival, ¿no? Sí, queremos que vaya al festival y queremos que baile y el disfraz. O sea, ellos ven el disfraz, les puede dar hasta miedo, ¿sabes? O sea, la alteración sensorial llega a un grado que una tela les puede literalmente doler. O sea, comer una palomita de maíz que es súper dura o huevo, realmente les puede causar dolor. O sea, de mis principales retos al principio en cuanto a los límites, porque yo siempre fui de, límites son una cosa, diagnósticos son otra. Tengo que ser súper astuta de detectar cuando es un capricho y cuando es una crisis. O sea, y es difícil porque están chiquitos. Sí. Y aparte sin hablar, pues más, ¿no? Sí. Pero fue como que... Eso. ¿Sí? Sí, a mí me dijeron, sí, ten mucho en cuenta cuando es un berrinche a cuando es una crisis. Un berrinche le das o le quitas lo que quería y se va a calmar. Y una crisis no. Se lo vas a dar y se lo vas a quitar y va a seguir llorando y va a seguir pataleando y va a seguir pataleando y sí, 2-3 horas. Y sí me pasó con Sebastián, lo puedes dejar solo, lo puedes abrazar, tienes que ver cómo tú lo vas a autorregular. Y a veces sí lo dejaba solo, ya cuando me aceptaba el contacto, porque él se me acercaba, ya yo lo tenía que abrazar muy fuerte como oso y ya se iba tranquilizando. Okay.
Eso de chiquito, ya de grande, una vez hasta tenía aquí todo rasguñado. Eso les iba a decir, ¿cómo los contienen? O sea, porque también siento eso, o sea, como que en su afán de chin, ¿cómo le ayudo? O sea, si tener un hijo neurotípico es difícil de, ¿por qué llora? ¿Cómo que tendrá hambre? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿cómo uno como mamá, digo, no soy, pero soy tía también. Entonces, vale, chica. ¿Cómo, se hace de mañas, ¿no? Y aprendes también como que a leerlos y decir, ok, así llora porque hasta es diferente el llanto, ¿no? Siento yo. ¿Qué mañas se han hecho ustedes como para contenerlos? Sé que no muchos reciben contacto físico. O sea, ¿qué han aprendido ustedes en este lenguaje de contención hacia ellos? ¿Cómo puedo arroparlo para que no se estrese En el caso de Sebastián, yo primero lo tenía que dejar solo, porque no aceptaba ningún dato. Tenía que dejar que se desahogara, que llorara, que gritara todo lo que tenía que llorar, y él ya después me gustaba cuando quería consuelo. Al momento de que él me buscaba, yo ya lo abrazaba muy fuerte y empezaba con eso que se espera, y ya se iba relajando. Eso fue lo que a mí me funcionó con Sebastián, y sí me funcionó mucho eso. Un berrinche es, tú le das, le quitas lo que él quiere y se va a calmar. Con la crisis no, tú le puedes dar, tú lo puedes quitar y él va a seguir llorando, él no va a poder autorregular eso que siente. Y si hasta eso ha tenido pocas crisis, pero las que ha tenido las ha tenido muy fuerte. ¿Qué detonan las crisis? Pues es que cada caso es diferente. O sea, puede ser lo sensorial, puede ser que le rompas una rutina. La última crisis que me tuvo Sebastián, yo siempre lo llevo a Burger King. Y es la hamburguesa, jugar, las papas y el helado. Como no tienen juguete, siempre dan un helado. Ya sabes si te dieron juguete. Pero a todos nos le compré el helado. Pero aparte íbamos a ir al circo, que estaba enfrente. Dije, vamos a Burger, y de ahí nos brincamos al circo. Y no le compré el helado, que él siempre come, porque sí compré un helado, pero era en un vaso, no en un cono. Luego, porque vamos a ir al circo mientras que esperamos que se lo vaya comiendo. O sea, sí tuvo su helado, pero no el helado que él siempre tiene. Cuando salimos del circo, pues dejamos el carro en el estacionamiento de Burger. Ya vamos, y dice, quiero mi helado, quiero mi cono. Le hago, pero ya te comiste tu cono. No, es que quiero mi cono. Le hago, bueno, pues, siempre me regaña mi hermana porque dice que le consiento todo. Le hago, es que no es consentirle. Si puedo evitar un berrinche, una crisis, la voy a evitar. No me voy a martirizar. Hay que saber qué batallas luchar y cuáles no y en dónde. Y el helado. Abro la puerta y hay como 20 personas formadas para pedir algo. Dije, esto no va a pasar, Sebastián, no voy a estar aquí por un cono. Lo pedimos por el carro, pero como nunca habíamos pedido un cono por carro, pues él no lo asimilaba. Y le hago, no, Sebastián, cono hoy no, ya comiste tu helado. No, es que yo quiero mi cono, y de ahí, y se tiró al piso. Pues en eso yo lo agarro, se me empieza a mover, me empieza a rasguñar, me empieza a pegar. Yo como puedo, lo aviento al carro. En eso mi hermana quiso intervenir, quiso traerlo, le digo, déjalo, no, así déjalo. No, es que mira, le digo, déjalo, es una crisis, ahorita no lo vas a poder controlar. No, quiso intervenir tanto mi hermana y yo ya estaba desesperada porque él estaba llorando, que yo empecé a llorar, o sea, exploté. Sí. Y dije, déjame con él, yo sé cómo tranquilizarlo, tú vete. Y ya duramos un rato en el estacionamiento y se me iba, le estaba atrás y se me iba, me dejó toda rasguñada y todo, hasta que me sacó sangre. Y le dije, mira, Sebastián, ve cómo estoy, me sacaste sangre. Y ya fue como que, achis. Le digo, ¿tú crees que eso está bien que me estés sacando sangre? Te estás portando muy mal. Y es como que, pero es que quiero mi helado. Yo te dije que sí iba a comprarte tu helado, pero no de la forma que tú querías. Ahora no va a haber helado. Yo ya también, ya bien histérica. Y ya me fui todo el camino y él seguía llorando. Y yo le estaba diciendo, mira, es que me hiciste daño, esto no está bien, y la fregada. Pero él ya buscó su forma de autorregularse en cuanto yo le mostré la sangre, porque para él la sangre es impactante. Sí, es como que... Ya es algo muy malo. Y esa fue la última crisis porque yo le rompí y yo no la había canalizado, yo no me di cuenta. O sea, yo lo tomé así como, y hasta que no lo llevé a Coti, eso fue un domingo, lo llevo a Coti el lunes, ya porque él va a terapias individuales en la tarde una vez a la semana. Y quiso hacer lo mismo. Y le hago, mira, Sebastián, acuérdate. Y ya se mete y le hago, ¿qué pasó? Le hago, no, es que pasó esto. Le hago, es que le rompiste la rutina. Y yo, ¿cómo? Le hace, sí, o sea, siempre le compras un cono y esta vez no se lo compraste. Y yo, diantres, sí es cierto.
Okay, Y el romper esa rutina desencadenó todo eso. Fíjate que a mí me ha funcionado, bueno, no sé si Sí. A mí lo que me funcionó incluso antes de que me dieran el diagnóstico era anticiparlo. O sea, si nos íbamos a salir de la rutina o yo como por no batallar, hijo, vamos a ir aquí, pero no sé. Y te digo, yo le hablaba y él así volteando para todos lados, o sea, hasta sí me iban a decir de que, pues, ¿por qué le explicas? Ni te está pelando, yo no me importa. Entonces sí, cuando íbamos a hacer algo como fuera de la rutina y como que se me hizo así costumbre y ya cuando no tienen el diagnóstico me decían, anticípele, es muy rutinario, era como de las preguntas así que siempre hacían en todos lados. Es muy rutinario y yo, pues sí, ¿no? O sea, sí tenemos una rutina porque pues nunca tenemos visitas, nunca tenemos a dónde ir, entonces pues si quedamos de ir a comer mi esposo y yo y se duerme, pues esperamos a que despierte, o sea, nunca hay alteraciones. Y anticiparlo, sí, es magia. O sea, ya de ahora más grande que estoy como en una vida más normal, como que ya me voy a la calle a una fiestecita con los 2 niños, o sea, como que ya me siento así como dominando territorio después de un camino bastante... O sea, anticiparlo es como de hablarlo con él de, vamos a ir hijo, mañana. Vamos a ir a una fiesta en el camino. Hijo, vamos a ir a una... Y mi niña ya, mamá, ya nos dijiste 2 veces, mamá, ya no quiero... Y yo, no me importa, o sea, pues sí, pues que y es como de, ¿qué necesidad, no? Sí. Y sí le anticipo, o sea, sí va a ser un lugar abierto, hijo, va a ser mucho calor, pero voy a tener agua en la mesa siempre. No te vas a poder quitar los zapatos, porque como vieron ya se quitó los zapatos. Entonces, sí, porque son muy calurosos, tienen una temperatura corporal muy alta. Pero él ya no lo hace a menos que ya se sienta como en confianza. Entonces, sí. Se sintió confianza. Entonces, sí, como que ahorita en el camino venía, hijo, voy a platicar con unas personas, con unas señoras, por favor, tú me vas a esperar, va a ser un rato largo. O sea, como que decirle qué es lo que va a pasar, eso es anticiparlo, o sea, como que al llegar al ambiente él más o menos entienda qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando, porque justo como que el hecho de llegar hacia una cosa nueva es como de... romper su rutina, Ajá, al ratito les digo que entendí más cosas de eso, pero sí hay tiempo. Sí, esto se puede dar hasta para 2 partes, yo sospecho que va para 2 partes. En tu caso, Dianita, ¿qué es lo que has descubierto en este tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes con el diagnóstico oficial? 1 año, 4 meses. 1 año, 4 meses. O sea, en este año, 4 meses, ¿qué has aprendido para contenerlo, para, no sé, esas mañas que a lo mejor no vienen en el ABC de Coti o de cualquier especialista, pero que tú dices, a mí me funciona hacer esto? En nuestro caso ha sido, cuando hace berrinche, dejarlo, que haga su berrinche, porque llora, antes lloraba, pataleaba, se quitaba los zapatos y todo. Y ya que veía que no le estábamos haciendo el caso, dejaba de hacer su berrinche y lo abrazaba. O sea, es también abrazarlo para que ya como que vaya bajando ese estrés y la emoción. Ajá, que sí. Okay. Eso ha sido... Oye, y por ejemplo, en su caso, ahorita me contestaste que solo es hijo único, ¿verdad? Uh-huh. En su caso, sí hay otros niños de por medio. O sea, ¿cómo ha sido el malabarear o el arropar a sus otros hijos? Creo que son 2, ¿verdad? Eran 3, ajá. Ok. ¿Y en tu caso son 2? Sí, David y otra. Entonces, en su caso, ¿cómo es el involucrar a sus otros hijos con ellos? ¿Ustedes notan que sí es apoyo o es contraproducente? ¿Cómo ha sido ese caminar con esta dualidad de también ser mamá? O sea, porque no es lo mismo mi versión de mamá con uno que con el otro, ¿no? O sea, ¿cómo se malabarea esa parte? En mi caso sí ha sido, bueno, complicado porque, por ejemplo, mi niño está chiquitito, tiene 1 año, 3 meses. Uh-huh. Entonces, sí es tratar de, más bien, hacerlos por igual. O sea, si a Mau se le da algo, a Miguel se le da lo mismo. Okay. Si a Mau se le abraza, a Miguel igual, para que no vean como que... Hay una diferencia. Ajá. Okay. Entonces sí ha sido así, o sea, de hecho también yo creo que con Mau ha sido complicado porque yo empecé a amamantarlo, pero quedé embarazada cuando Mau tenía 1 año, o sea, estaba esperando un bebé y fue como quitarle sí, la atención. ¿No? Ajá, porque tuve riesgo de aborto, entonces yo digo que todo se ha se ha acomodado, porque sí fue para él difícil el que le haya quitado. Claro. Y no sé si también a raíz de eso empezó como
a dificultarse él, o sea, en cuanto a tratar de caminar, el tratar de hablar, el tratar de socializar, no sé. O sea, como que se detonan. Ajá, porque pues es un vínculo muy grande entre hijo y madre, el amamantarlo y el como quitarle de golpe, Sí. Ahora sí fue difícil. Y por ejemplo, ahora ya en esta convivencia de hermanos, ¿cómo es? Al principio sí, como que fue el rechazo. O sea, ¿quién es este niño, no? O sea, ¿qué está haciendo Incluso. aquí? Sí era, o sea, yo era, ajá. Y sí como que lo rechazaba, como que le pegaba y todo, pero después, o sea, ya ahorita son súper amiguísimos, o sea, ya es lo abraza mi hermano, le da besos, todo, o sea, la verdad, en Mau ha sido un cambio muy drástico, como digo, o sea, sí. O sea, ahorita ya le habla y trata de empujarlo para que jueguen y involucrarlo en todo, en su actividad día a día. Qué padre. Sí. Ay, sí. Sí, ha sido muy bonito, la verdad. En tu caso te digo que escuché tu historia en el podcast de Gaby y decía, órale, qué padre, o sea, uno dice, ay, soy mamá, voy a educar a mis hijos, pero te llevas la sorpresa que ellos también te dan tu clasecita de... Híjole, ¿cómo es en tu caso la dinámica? Yo acabé con la psicóloga con ataques de ansiedad. O sea, sí fue bien complicado porque mi niña tenía no tenía ni un año, todavía estaba lactando, alrededor de 6, 7 meses cuando empezó pandemia. Entonces, justo cambiarle la rutina a él, que ya teníamos el lunes una terapia, tal escuela, o sea, sí tuve una regresión horrible muy rápido cuando empezó pandemia. Entonces, yo lactando y las hormonas y sola, porque mi esposo pues tiene que ir a trabajar sí o sí. Entonces, o sea, sí, yo le estaba cambiando el pañal y en eso se hacía pipí, yo de, hijo, dame las toallitas, hijo, puedo decirle 10 veces, nunca me iba a traer las toallitas, o sea, su nivel de comprensión, estábamos en otra fase completamente diferente. Entonces, sí, al principio sí fue muy difícil, o sea, la carga emocional, de verdad, ya hasta después que fui con la psicóloga me dijo, sí, eran... creo que ataques de pánico o de ansiedad, no me acuerdo, de eso es como que no puedes respirar, que sientes que te... Así, no me acuerdo y no me quiero acordar ni del nombre, pero sí me dieron 3 veces así en la noche, entonces dije, o sea, no, pues sí, si no puedo yo y con los niños, ¿qué onda? Entonces empecé a ir a terapia, no la he dejado y no la pienso dejar, entonces al principio sí fue muy complicado, ¿no? Todo lo que un recién nacido implica y aunado a todo lo que el diagnóstico implica, entonces, y pues mi embarazo había sido muy difícil, yo también perdí un bebé, antes de mi niña chiquita perdí un bebé, que después entendí que era porque si lo hubiera tenido, todo el proceso de diagnóstico lo hubiera traído en portabebé, o sea, más serendipia, entonces más difícil, ¿no? Digo, claro, embarazar es difícil, pero traerlo en portabebé hubiera sido, no inventes, o sea, imagínate. ¿Dónde lo dejo? ¿Quién me lo cuida? Sí, después lo entendí ya que, pues sí, yo soy muy así, ¿no? Como que luego de buscar el por por qué. Retrasado más. Sí, ajá. Y si no me hubiera embarazado en ese momento, al tener el diagnóstico, lo hubiera pensado muchísimo por el temor de, ¿y si otra vez? ¿No? Bueno, X. El caso es que ahorita en este momento están empezando a jugar, o sea, ahorita, pero eso se lo debo 100% a mi niño. O sea, es que las mujeres tenemos como una personalidad más así. Entonces, él es como muy de lo individual, él puede estar solo todo el día y no estás triste ni está aburrido, o sea, simplemente pues está así, ¿no? Ajá. Y mi niña es bien, como dicen aquí en Aguascalientes, enfadosa. O sea, enfadosa en el sentido de que desde que estaba chiquita, desde que todavía ni caminaba, o sea, se agarraba de los muebles y le picaba todos los orificios que le encontraba. Y él así como de... Quítenmela. Ajá. Pero como que pero como que lo veía chiquitita y entonces cero. Ahorita le empieza a empujar porque ella se le sube, le dice que es una ballena, que la tira al mar, entonces se la tira. Pero antes de tirarla, como que yo lo veo que voltea, está arriba de la cama, si como que exacto. Que entonces como que siempre, no sé si por el hecho de verla chiquita o de verla niña, él ha sido como muy cuidadoso, pero el hecho de que ella sea tan insistente, o sea, de 10 veces que mi niña quiere jugar, él media le hace caso. Pobrecita en ese sentido, o sea, no hay que pobretear a las personas, pero sí me da mucha cosa y no le importa, a ella no le importa si ya sabe que el rechazo va por adelante, si ella también lo ve parte del juego. si su objetivo es jugar con él en ese instante, logra que juegue con él, aunque él sea como de, ya déjame en paz, pero, o sea, como que siento que eso le está ayudando a él en muchas cosas, ¿no? En la tolerancia, en el lenguaje, y a mi niña también, porque mamá, es que no quiero, dile, es que no me escucha, dile. Entonces como que ella le dice, mamá, sí me escuchó. Yo, claro que escucha, hija, o sea, claro que escucha, pero
sí es bien difícil porque sí es como ser dos personas diferentes, que cuando estás sola con él o solo con ella, súper bien fluyes, pero cuando están los dos juntos, sí es como de... Por la alimentación, o sea, él tiene su alimentación súper restringida, o sea, no va a comer más de las 8 o 9 cosas que come, no va a comer más cosas. ¿Y siempre es a la misma hora? En el horario no tanto, pero sí la comida, o sea, no le des un nugget en forma de dinosaurio o los de Carl Jr. en forma de estrella, porque es como de, ¿Qué es esto? esto no es mi nugget, ajá. O sea, esas cosas, o sea, con la comida sí es bien complejo, entonces con mi niña cuando empezó a comer, ahorita sí es de, pero porque él siempre puede comer lo mismo y él siempre quiere pizza y tú le das. Entonces es como de cómo le explico, o sea, que si ella todos los días quiere sopa, y no es que me pida comida chatarra, hasta eso, o sea, pero si ella todos los días quiere sopa, yo, hija, ya comiste sopa 2 días, sigue pollo, sigue carne, no, pero es que porque a David sí, entonces sí hay unos momentos en los que digo, o sea, aparte explicarle, ayúdenme, explicarle aparte el nivel de ella, o sea, no le puedo dar De hecho, una... una duda que me llegó a mí, así como tengo, bueno, Sebastián tiene varios primos y sobre todo tiene un primo que es hijo de mi hermana que se llevan por 2 meses. O sea, son como hermanos ellos dos. Y un día se me quedé pensando, ¿a qué edad es conveniente decirle a ellos la condición que tiene Sebastián? O sea, ¿en qué momento yo les puedo decir, Sebastián es así, no lo Ellos te lo van a presionen exigir. tanto? Ellos te lo van a Porque exigir. en la marcha, no sé si fueron a la 2 de abril de Coti, pues ellos gritaban, arriba el autismo, y arriba el autismo, y pues sabrán ellos que les da autismo, si ya nada más están gritando luego. Y fue donde me llamó la atención, así como que en qué momento uno ya les puede explicar qué es esta condición. Yo Para que la espero vayan no entendiendo. tener que llegar a ese momento, o sea... Que fluye. No porque el tema sea tabú, ni mucho menos, pues aquí estoy en las cámaras hablándolo, sino porque yo, bueno, esa es como mi misión en este momento con 2 hijos, que para mi niña sea algo tan natural y que el hecho de que su hermano no hable es el hecho de que otro niño tenga el pelo chino y que otro niño sea más moreno y que otro niño... no sé, hable 3 idiomas, o sea, y hasta este momento, va a cumplir 4 años, tampoco es como que lo estoy logrando, ¿verdad? Pero hasta este momento yo no he tenido la charla y espero no tener que tenerla, o sea, que para ella las diferencias sean una cosa normal y sí ha habido ahí como ciertos flachazos que, no, es que David no puede eso, o que la independencia en la vestimenta, pero es que porque a David siempre le ayudas y a mí no. Hija, porque a ti te tengo que ayudar para, no sé, no se me ocurre nada, y a él lo tengo que ayudar en eso. O sea, para él eso es difícil, para ti esto es fácil, entonces así hay... Y así hasta el momento así me la barajeo. O sea, mientras ella no me pregunte algo muy específico, que yo ya no tenga como otros argumentos, lo voy a hacer. Y no es la palabra, por ejemplo, lo llevamos a sus terapias, ¿no? Y yo le digo, voy a llevar a tu hermano a su clase. Y vamos a la clase, ¿pero cuál, mamá? Porque a veces me acompaña cuando mi esposo se ocupa. ¿En la clase que la maestra me deja jugar con las cosas o en la clase que, porque yo ni siquiera menciono Coti, Teletón, tal, o sea, yo es como la clase y alguna referencia, porque, o sea, su nivel de comprensión ahorita ya es muy alto y tampoco quiero que él crezca sintiéndose diferente. Cuando él note esa diferencia y la externe, entonces ya voy a ver en dónde estamos parados para soltar la información. Pero yo quiero que sea natural. O sea, a mi niña ya le pasó el ciclo pasado que había un niño con autismo, tenían 2 años, estaban en maternales todavía, pero, o sea, sí me decían las maestras, señora, es que ella le ayuda mucho y ella es de que no, es que si te empujó, déjalo, tal vez él necesita, o sea, como que buscaba así la... Mira, ahí es donde tú dices, o sea, ahorita te escuché decir, ay, sí, 4 años y lo estoy logrando. ¿Sí? Hasta ahorita. O sea, sí lo estás logrando, o sea, por lo que... O sea, y no sé si al igual que lo percibo yo, sea de... ¿No sienten esa estrellita en la frente como Sí. madre? ¡Ay, no! Sí, y ese como reconocimiento por los maestros de... ¿Es la única que le ayuda o es...? ¡Qué padre! Sí, sea, la verdad, o trata como de decir, ay, déjalo, es que si a él no le gusta eso, a él le va a gustar otra cosa. O sea, como que las palabras que yo digo en su lenguaje, como que las contextualizaba. Entonces sí es como de, ay, qué bueno. Y a los niños nunca les explicaron ni nada, porque el niño lo sacaron de la escuela, de hecho ya no está. Pero, o sea, esa es mi filosofía, porque no me gustan las etiquetas en ningún sentido. O sea, sí cuido mucho con mis hijos el tema de, por ejemplo, pues estoy como en un régimen alimenticio, pues por estética, no tanto por salud. Y mi mamá, mi niña, una dona. Ten, mamá, cómela. No puedo, hija, y no le voy a decir, porque estoy gorda.
cero, o sea, no, hija, es que me duele el estómago. Cuando como esas cosas me duele el estómago. O sea, como que sí me ha hecho esto un poco más consciente del lenguaje que hay que manejar con los niños. O sea, porque ellos lo reproducen y lo interpretan de unas formas que a lo mejor tú le quieres dar una explicación y ella lo va a entender por otro lado. O sea, ¿qué tal que si yo le explico, por más que yo quiera, va a decir, es que está enfermo? O sea, o no lo puedo molestar, ¿no? O sea, ellos tienen que tener su relación natural. Si a ella en una fiesta, porque sí le nace defenderlo, de que no lo dejan pasar hasta que dé la contraseña y no, es que no puede hablar, déjalo que pase. Y pues, o sea, cosas así que a ella le salgan naturales, pero sin tener que decir, es que tiene tal o así, ¿no? O sea, que sea como todo muy natural. Esa es mi... Hasta ahorita. Sí, hay una pregunta que tengo dislexia, una disculpa. Yo creo que fue una de las preguntas que más me conmovió en el podcast de Gaby, Entre Mamás Ando. Vayan a escucharlo, por favor. Que dije, órale, está muy profunda y me gustaría retomarla. Le doy los créditos al podcast. Ok, yo como mamá de un niño que no tiene autismo, ¿qué puedo hacer para que mi niño ayude a tu niño? O sea, ¿qué le digo? ¿Qué herramientas le doy para que lo ayude? No, pues así yo estoy. Ay, no, es que sí está complicado, o sea, es como dejarlo que él sea, o sea, no tratarlo diferente, sino tratar como de involucrarlo y no rechazarlo por lo que no haga o por lo que no diga. Okay. Sí, yo sería como la persistencia, o sea, lo que tiene mi niña, que ya sabe. Entiendo perfecto que es un tema complicado porque los niños, ¿quieres jugar a la pelota? No, bueno, voy con quien sí quiere. O sea, un niño no se va a tomar la molestia, ¿no? Al menos a esta edad no. A lo mejor ya cuando los lazos de amistad se fortalecen, no sé, finales de primaria, secundaria, a lo mejor es un poco más fácil. Pero yo como mamá sí lo que pediría, que es muy difícil en los niños, es empatía e insistencia. Empatía en el sentido de no habla, ok, no, ¿cómo te llamas? O sea, ¿cómo te llamas? Vamos a jugar, ven, ten la pelota. Hace poco tuvimos una convivencia con unas personas y los niños eran así. Acabó pateando un balón de fútbol cuando en su vida lo había querido hacer, pero los niños le dijeron, bueno, si 30 veces le dijeron y le aventaron el balón a sus pies son pocas, y lo logró. O sea, mi esposo y yo pues estaba ahí como con los hombres, yo con las mujeres, y nos volteamos a ver y así como de, es que no quiera o no es que no le interese. O sea, claro, la pateó una vez y le volvieron a decir otras 30 y no lo volvió a hacer. Pero, o sea, el punto es ese. Y los niños, mira, ni saben qué tienen. Claro, lo ven como diferente o así, pero estoy segura que sus papás no fue como de, juega. O sea, es como parte como de la educación que traen los niños y como de esta empatía, de este interés. O sea, pero mis dos cosas claves sería, 1, empatía, 2, insistencia. Okay. Porque sí es un tema con la mayoría, no sé si con sus hijos particularmente, y obviamente conforme van creciendo se les va quitando, pero sí tienes que, deja el vaso en su lugar, modelarles qué es dejar el vaso en su lugar. Sí, porque son muy literales también ellos, ¿no? Entonces ahora, deja el vaso en su lugar y como que va a agarrar el vaso y ¿cuál es el lugar? O sea, la primera es modélales qué es lo que quieres que haga. Y la segunda, deja el vaso en su lugar y agarran el vaso y es como de su lugar allá. Ya no lo vas a hacer, ya le vas a decir. Okay. Y ya la tercera o la cuarta, tú le vas bajando el modelo hasta que lo logres solo. Okay. Entonces, es una maduración del cerebro que con el tiempo lo van adquiriendo. Pero para el juego, si ellos nunca han jugado fútbol, mete gol. ¿Qué es eso? ¿Qué es un gol? O sea, ¿qué es meter y qué es gol? ¿Y por qué me estás aventando esto? Pero si le mete gol así, gol, y luego otro niño lo hace y otro niño y él ve, va a llegar un momento, exacto, va a llegar un momento en el que lo van a procesar, y a lo mejor no le divierte, porque estoy segura que no le divierte, pero ya lo experimentó, ya convivió, ya las instrucciones, ya la concentración, ya la motricidad gruesa, ¿sabes? Uno como papá va viendo esas cosas, no tanto que meta un gol, exacto, sino como que ya como papá es concentración, atención, control, vestibular, todo eso, ¿no? Que igual a lo mejor es un lenguaje extraño, pero las que estamos en esto es como cotidianeidad. Sí. Bueno, resumen, siempre alargo mis respuestas, pero el resumen es esas dos, empatía y tolerancia. Okay.
Sí, sí, está muy interesante. Tengo una pregunta importante. O sea, ¿qué es en lo que más se les ha dificultado la parte de la convivencia o del aprendizaje en ellos? Veía que me preguntaban recurrentemente sobre cómo hago que sí coma. Supongo que es un tema que se batalla mucho para que sí coma. Y, o sea, ahorita por las respuestas que me están dando, quiero pensar que es por el tema de romper rutinas o cosas así, no sé. ¿Qué tiene que ver el que se les dificulte comer o el aceptar comer? ¿Y cómo puedo hacer para que sí coma? O sea, ¿cómo le ayudo? Bueno, en mi caso es, si te comes esto, va a haber una galleta o va a haber un chocolate, que es lo que a él le gusta. Entonces, ya como que lo piensa y a base de, bueno, le dejamos el plato y a veces dan 1 hora y ya se termina su plato, pero porque sabe que ya se le va a dar. Que va a haber una recompensa. Ajá. Okay. Así Que nos es funciona más o menos nosotros. como el lava, ¿no? O sea, Ajá, sí, así. en su caso, ¿qué han descubierto en ese camino? Yo mucha paciencia. Bueno, que dices que también son sensoriales, entonces a lo mejor invitarlos a que toquen, ¿o Sí me cómo? decían en Coti que tocara, que si necesitaba él tocarlo, que lo dejara que tocara, pero a veces era que nomás no quería. O sea, ya sea porque a veces se quedan también por el color. O sea, por la forma, por todo, así como dice que un dinosaurio, una estrella, aunque sea un nugget, vas a ver igual, pero ya tiene una forma distinta y ya no la quiere. Okay. Y yo al principio decidí no batallar en ese aspecto. Así como dice, ya hay peleas donde sí, ya con que comiera sopita, alguna que otra verdurita. Yo de principio no batallaba mucho, sí comía todo. Después de un tiempo para acá ya no. Pero sí me comía que el huevo, que y digo, bueno, no vamos tan mal. Cuando entra a la escuela, tienen un menú. Nosotros llevamos un menú una vez al mes. Es variado. Y ahí me decían, es que no come. Le hago, bueno, yo le doy de desayunar en la casa y le doy de desayunar bien. Le hace, pero si son muchas horas de las 8:30 que entra a la 1:30 que él sale sin que te coma. Le vamos a hacer esto. Te voy a traer lo que él come para que no se quede ese tiempo sin comer. Y luego ya me dijeron, es que ya sabe que siempre aquí hay plátano o galletas o danonino. Okay. Y menos come. Y así como, ¿qué demonios? Okay. Y luego le hago, y ahora mi técnica fue así como que ver el menú que me dieron y empezar a hacerlo en la casa. Ok, ¿para qué? Entonces, Y le hago, mira, por ejemplo, las lentejas, son frijolitos. Y ellos imitan mucho. Ellos si ven a otra persona que lo come, a lo mejor a ellos les va a interesar. No es un hecho. Y así como que si veía que su tío comía, así como que, o a veces le decía, aunque sea la lengüita, mira, la lengüita, inténtale. Y ya se lo probaba, ya, sí me gusta. Y empezaba a comer. Y es como yo le intentaba, aunque sea la lengüita. Y ya, así como que él va, o él su mismo interés, antes no le gustaba el pan de caja, o sea, los sándwiches, olvídate, porque se le pegaba. Y ahorita es lo que más le gusta. sí, O sea, como que ellos también sí, aprenden. ellos como que van conforme van creciendo, lo van pidiendo. A veces no le gustan las gelatinas y ahora sí le gustan las gelatinas. A veces no le gustaba esto, ahora sí le gusta. Y ya quitó otro. O sea, como que con Sebastián, él me da la pauta. Yo siempre he dicho, o sea, tú me vas a dar la pauta de qué necesitas, qué es lo que quieres. Ya, si yo veo que ya estás desfasándome con otra cosa, pues ahí sí ya vamos a meter mano dura y a cambiar la estrategia de cómo te voy a involucrar en eso. Okay. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido el procesar? No, en mi caso sí es bien complicado, porque él también al principio sí comía todo literal, hasta pozole, o sea, cosas que los niños chiquitos no comen, mi niño comía todo. La verdad es que no me acuerdo en qué momento del proceso dejó de comer cosas, y tampoco sé en qué momento descubrí que comía estas 8 cosas. O sea, porque sí me han preguntado, ¿y cómo sabes cómo supiste? Yo, pues, no sé, no me acuerdo. Pero sí es bien complicado, y después de varios intentos de imitación y todo esto que siempre te dicen en las terapias y la literatura básica, no me funcionó nada. Sigue comiendo las mismas cosas. Ya lo que yo hago es como buscar alternativas saludables. Por ejemplo, le gustan los hot cakes, pues le hago estos sin harina, ¿no? De avena, plátano y huevo. Y se los come muy bien. Entonces ya con esa misma receta, le hago, pues, compré moldes de donas y compré moldes de pancakes y compré moldes de pancakes. Entonces, Repostera te hiciste. a veces le aviento chispas de chocolate, a veces le aviento quién sabe qué, o sea, pero es lo mismo. Y por decir, ama la pizza, pues le busco pizza con base de coliflor. Ahorita acabo de encontrar una que no la he hecho, porque esa está mejor todavía. O sea, la base en vez de harina es pollo con queso mozzarella, y es la base de la pizza. Entonces, como que son mis alternativas, porque lo de él sí es sensorial. O
O sea, porque es bien obediente, la verdad es súper noble y bien obediente. Y antes comía huevo y una vez dije, porque soy su mamá, va a comer huevo. Si ya comía huevo, ¿cómo es posible que ahora no? Ya lo tenía integrado sensorialmente, ¿cómo es? No, o sea, lloré así, más que él. Porque te vas a comer ese huevo. Así le veía su cara de no quiero. Yo, no te vas a parar. Sí, empezó, o sea, en cuanto se lo metió a la boca, arcadas así, pero se puso así verde, rojo, amarillo. Y yo, perdón, hijo, perdón. O sea, realmente no es que no quiera comer, o sea, realmente no su puede. integración sensorial es lo que te decía, o sea, su cerebro procesa todo diferente, que yo ya no sé si le duele, no sé si le da asco, no sé si desde que lo estoy cocinando los olores los percibe, porque ahorita ya no, porque sí como que he leído otros tips, pero tengo otras prioridades a que coma lo que yo quiero que coma, la verdad, o sea, sí Es me que voy eso no es ordenando porque las uno quiere, prioridades. no porque ellos lo necesiten. Sí. Siempre uno tiene la necesidad, pero ellos... Yo tengo como mi lista de prioridades, ¿no? Y ahí se van jugando como cuando juegas videojuegos en línea, que vas en primero y en segundo y en octavo, así. Entonces la comida ahorita, la verdad, no está en mi top 3. Y por ejemplo, antes nos sentábamos a comer y le ponía a mi esposo, no sé, enchiladas suizas y a él le ponía su pizza. Entonces se acercaba y como que las veía, así agarraba su plato y se iba a comer adentro. Entonces desde ahí dices, a ver, o sea, no Hay es algo ahí. exacto, o sea, él una vez también mi esposo y yo, según fin de semana, actividad familiar, vamos a cocinar pizzas de cero. Bye. O sea, vio la harina, vio el tomate, vio el pepperoni, Sí, y cuando fue lo como vemos de que... separado, ¿qué es esto? La terminamos de cocinar, ya le dije, déjalo que se vaya, la hacemos con mi niña, no sé qué, se la enseñamos, ni siquiera quiso probarla. O sea, ni siquiera, yo dije, no, falta que ya no vaya a querer pizza, una cosa menos. Pero sí, o sea, como que el hecho de la presentación, entonces, en este caso yo sé que sí es sensorial, entonces más bien tengo que tratarlo con terapia sensorial y con terapia ocupacional. Okay. Porque la terapia ocupacional también como que les reorganiza, como les llega la información, esa tiene súper poquito que la descubrí, y apenas estamos empezando. Pero sí, ya estoy consciente en este momento que va a ser un proceso largo, ¿no? Porque sí es una cosa, pues, del cerebro, o sea, sí es... ¿Pueden lograr una independencia total? Depende del grado, pero sí, con la intervención adecuada, sí. Lo que pasa es que el autismo también luego es síntoma de otras enfermedades, de otros síndromes, de otras complicaciones genéticas. Por eso luego nos mandan a hacer muchos estudios para descartar que el autismo sea síntoma de otra cosa. Entonces, cuando el autismo es solito, sí, o sea, sí se puede manejar. De hecho, yo creo que como mamás es nuestro objetivo, ¿no? O sea, lograr esta autonomía. Ya quítate que el primer lugar y que el fútbol y que la autonomía es como, sí, o sea, el mínimo y no dar que por queremos. sentado nada. O sea, así como que si ya logro algo, ya olvídate de eso, no. O sea, un mes y a lo mejor otra vez de regreso y ya no quise. Existe el retroceso en el sentido de hoy tengo un hijo y mañana ya es otro. O sea, hoy sí hablabas y ya mañana ni siquiera me dices hola. O sea, si hay diagnósticos así y yo creo que es más difícil eso a cuando es un proceso que como mamás ya lo venimos observando, pero sí, yo sí conozco casos, no muchos, 2 o 3, súper cercanos, que literal, o sea, tu niño habla, juega, come y pasa algo que, o sea, dicen, lo perdí, porque es como, ese hijo ya no existe y ahora el hijo que tengo es otro y pues, y ni ¿qué hago? Fue gradual, fue pum. Como si le hubieran apagado un chip. Sí. Órale, qué fuerte. Sí. Y, ¿cuál, dentro de todo este proceso, les digo que algo que me gusta del canal es el nombre, ¿no? O sea, serendipias múltiples. En primero porque una serendipia es una palabra que no está en nuestro día a día. Tú dices, serendipia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero ya cuando lo descubres, como que te abre el panorama y dices, órale. Me gusta mucho porque invita incluso al diálogo interno. Quien nos está viendo seguramente se pregunta, ok, está muy interesante, ¿cuál ha sido la mía? O sea, como que me gusta mucho invitar a la gente a introspectar. En su caso, ¿cuál ha sido su mayor serendipia? Puede o no ser en el núcleo, del tema, o puede ser una serendipia que a lo mejor a raíz de esto llegó o en consecuencia de eso logré resolver algo. ¿Cuál ha sido su mayor serendipia en la vida? O sea, esa cosa, esa situación, ese encuentro, ese logro, esa eureka que dijeron, órale, qué chido que me pasó esto o que encontré esto, que no estaba buscando, pero llegó. En tu caso, Leslie. En mi caso, yo creo que es a lo que me dedico.
¿A qué te dedicas? Soy técnico radiólogo. Yo en mi vida había escuchado ese término, yo no sabía que existía, yo no sabía qué era de eso. Yo quería ser nutrióloga. Okay. Siempre era así, nutriólogo o médico. Médico, pues, nunca fui muy sobresaliente, así que eso lo desechamos y me fui a nutrición, pero siempre pasaba que cuando salí de la prepa era una carrera técnica, la cerraron para licenciatura, me quedé un año sin estudiar. Yo sabía que quería nutrición y un día un familiar me dijo, ¿por qué no estudias esto? Y yo, ¿qué es eso? Pues a ti te gusta todo lo de salud, saca las radiografías. Nada más así. Y dije, y lo puse, sin saber qué era. Y quedé en esa segunda opción. Yo puse en primera opción nutrición, en segunda opción es técnico imagenólogo. Y a pesar de que la puse en segunda opción, quedé en el último lugar, desechando a una persona que es muy amigo mío, es como mi hermano, que la puse en primera y no quedó. Y yo me quedé como que, ay, ahí sí me sentí mal, pero dije, ni modo. Y ya me quedé y dije, la estudio, son 2 años, no pasa nada, la termino y estudio nutrición. Pero me llegó adentrando y me llegó gustando tanto que ya llevo casi 20 años en esto. Y también gracias a esto he podido ayudar mucho a Sebastián, porque pues conozco médicos, conozco la profesión y a lo mejor no se me cierra tanto el mundo. Okay. O sea, ya así como que rápido voy a quien me puede ayudar o con quien lo puedo encadenar. Qué padre. Así que yo creo que esa ha sido la más importante que he tenido. Qué padre. Me gusta mucho, te digo, sobre todo cuando te pones así con lupa a ver el espacio-tiempo, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto como primera opción lo que sea, ¿no? O sea, el giro que da la vida de repente y todo. Bueno, en tu caso, por ejemplo, ¿cuál es? En mi caso, pues no está ligado directamente con el diagnóstico, pero creo que fue haberme mudado para acá. Es que he tenido muchas, yo también soy como muchas de esa filosofía de espacio-tiempo, serendipias múltiples. Pero bueno, haberme mudado fue porque me casé, o sea, obviamente si no me hubiera casado, pues no anduviera por acá. Pues toda su vida vivió en Tamaulipas, pero sus papás sí son de aquí. Entonces, pues el caso es que cuando se iban a ir de Tamaulipas, como la opción lógica de venirse, pues era para acá. Y éramos novios y ya cuando me casé, o sea, sabía que tenía que, al principio era algo temporal, pero después de 8 años creo que ya no es temporal. Entonces, sí, mi serendipia sería es haberme mudado, porque aquí las oportunidades que tiene mi niño no las hubiera tenido, o sea, ni a la mitad allá. Y claro que extraño a mi familia y mis amigos y todo, pero pues que te vuelves mamá y es como ya tu prioridad, ¿no? Cambia todo. Y, entonces sí sería haberme casado por el tema de que me mudé y en el tema específico del diagnóstico todavía no encuentro cuál es la serendipia. Sé que la va a haber, estoy segura que la va a haber, pero en este momento todavía no la descubro. Sí. Fíjate que ahí tengo la teoría, a raíz de todo este caminar del proyecto, he ido como empezando a definir todo, ¿no? Pero tengo la teoría que una serendipia viene acompañada de una epifanía. Una epifanía es cuando ese momento de eureka, que este despertar que dices... Entonces es muy fácil identificar una serendipia porque viene acompañada de esa... Revelación. Revelación, exacto. Claro, y muchas veces... nos cuestionamos, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si cambiamos un poquito el diálogo y decimos, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Y empiezas a desmenuzar y te das cuenta, lo que tú dices de mi especialidad, el que tenga una hija, el que me haya mudado, el que no sé qué. O sea, ¿para qué a mí? A ver, soy especialista en esto, gracias a esto puedo hacer esto. Y entonces empieza como que este efecto dominó de cosas buenas que le están nutriendo a tu hijo, es decir, para mí me pasó esto, o sea, por eso o para eso me pasó a mí, para que yo con mis recursos, con todo lo que tengo en mi mochila de aprendizajes, lo pueda llevar más fácil o se pueda desarrollar como ahora se está desarrollando. Y estoy segura que algún día vas a sentir esa epifanía, ese despertar. Y estoy segura también que cuando la sientas, va a estar tu Pepe Grillo diciendo... Serendipias múltiples. Porque te digo que me pasa y me siento así como que, no sé, me llena el corazón. Me han escrito, Mariana, tuve una epifanía. O sea, ¿de qué es una epifanía? No entiendo qué es una epifanía. Cuando la sientas, lo sabrás. Lo vas a saber. Sí. Y me acuerdo específicamente de una persona que me dijo, ya sé que es una serendipia, ya sé que es una epifanía, perdón. Y le dije, ¿qué pasa? Y ya me contextualiza y digo, eso es una epifanía. Entonces,
La vas a sentir, vas a ver. Sí, seguro que sí. Pero no va a ir por el lado de que es un angelito, es una bendición, es porque ya Dios sé. manda sus batallas a sus mejores guerreros. Híjole, esos son argumentos que el hecho Te de que me enoja, digan, ¿no te enoja? te mandaron un angelito. Yo, ¿angelito? O sea, tiene muchos retos. Claro que lo amo con todo mi corazón, pero el hecho de que ajá, a mí o sea, como que por dentro siento donde... Nomás esa es una historia. Ajá, de que Sí. es que te tocó porque eres bien fuerte, no es que si no soy fuerte, o sea, nos derrumbamos aquí todos, no es que sea, es que no me queda No, de no hay de otra, otra. entonces, pero sí, seguro estoy en ese, sí En estoy ese segura que en buscar. algún día lo voy a saber, siento que no va a ser pronto, pero sí, va a pasar. Pues de todo corazón espero que lo Gracias. sientas porque sí, ese despertar te ayuda mucho. Si sin sentirla estás haciendo mucho en pro A, o sea, cuando llegue, o sea, va a ser como catapulta a todo. Entonces, Me hace sentir como la rosa de Guadalupe. yo lo llamo, yo llamo epifanía, es la primera vez que lo verbalizo, pero tengo la teoría, una epifanía la defino como ese orgasmo en el alma, que tú dices, órale, Wow. qué chido entendí y todo. Entonces, algún día lo vas a sentir. Sí, seguro. Sí, porque lo he sentido con muchos otros temas, pero con este todavía no. Un día va a llegar. En tu caso, Dianita, ¿cuál es tu mayor serendipia? Por ejemplo, a mí me gusta mucho escuchar a la gente, dar consejos, pero en el momento en el que me dicen, tu niño tiene autismo, ay, o sea, es mi niño, ¿cómo lo ayudo? ¿Qué hago? Y a base de, o sea, a mí nunca me ha gustado estar leyendo y todo eso, pero ahorita, a raíz de eso, siento que me he metido más, Te has vuelto para poder autodidacta. saber cómo ayudarlo. Porque sí, o sea, como tiene días buenos, tiene días malos. O sea, aquí no se sabe ni cómo va a reaccionar mañana. Entonces, sí. No, y luego también como mamá, bueno, perdón. No, sí. O sea, como mamás entras en esta dualidad, ¿no? De quiero que sea independiente, pero si lo suelto me da miedo. Sí. O sea, quiero que vaya a la escuela, pero ¿quién me lo va a cuidar ahí? Y, o sea, sí, ¿Cómo ¿no? lo van a tratar? ¿Cómo Sí, lo van a sí. tratar? Ajá. Sí. Y si Entonces, no puede, y si- Sí. Sí. Y así para muchas cosas, o sea, para habilidades, para que si se va a subir una resbaladilla y es la primera vez que se sube sin papá, que no se tropiece y se cae. O sea, como cosas muy cotidianas. Ir a comer a un restaurante, bueno, es que estoy de batalla con eso, pero ir a comer a un restaurante porque cumple años algún pariente y ¿qué va a comer ahí? Ahí vende nuggets, pero ¿le van a gustar? No, es que sí le gustan, pero hoy se les tostaron y están más anaranjados, ya no se los va a comer. Entonces, Con te los tu llevan. topercito. sí, eso optamos, ajá, entonces sí. O darle de comer antes. Ajá, o que ya llegue comido y ahí le pides un postrecito o algo así, pero, o sea, sí, es una dualidad de mamá existe, ¿no? O sea, quiero que mi hijo sea independiente, pero la primera noche que te ha de pedir ir a dormir en otra parte, me imagino que es como de que, entonces, en este caso más, pero sí es importante como que seamos conscientes para no limitarlos nosotros mismos, porque sí, que es difícil, o sea, Porque van es en creciendo esa y... línea de sobreprotección de chin. Y ya Sí. podía ser independiente, pero ya se volvió codependiente. Exacto. Entonces está muy cañón. Oigan, les quiero hacer una pregunta para dar cierre a este episodio. ¿Qué consejo le darían a una mamá que recién acaba de recibir este diagnóstico? Que ahorita algo que me gusta también del canal es que a lo mejor, o sea, el mensaje es a largo plazo. O sea, a lo mejor ahorita alguien está embarazada y no sabe qué se está gestando, no le interesa ese tema, pero el día de mañana va a recibir un diagnóstico y este video le va a llegar por casualidad, pero no existen las casualidades, existen las serendipias, y va a escuchar el mensaje que ustedes le estén dando. Entonces, ¿qué consejo le darían a esa mamá que está frustrada, o a ese papá también? O sea, ahorita estoy como que muy enfocada a las mamás porque son quienes más me buscaron, pero seguro estoy que hay papás también en esta frustración de querer ayudar y todo, ¿no? ¿Qué consejo le darían a esos papás o a esas personas que están con este diagnóstico de tu hijo tiene autismo? ¿Qué hago con esto? ¿Qué consejo le darían? Yo en mi caso diría que no busquen tantas segundas opiniones, porque en esas segundas opiniones te pierdes mucho, porque no te van a decir que no. Conozco varias personas que se quedaron con el no. De todos los que le decían que sí, se quedó con el no. Y yo creo que ahí el niño es el que pierde. Si ya tienes un diagnóstico, siempre va a existir la culpa. En mi caso traté de eliminarla y mejor aplicarme a ayudarlo. Siempre buscar quién te puede ayudar,
buscar a las personas que te pueden ayudar o aportar algo y eliminar a las que no, aunque te duela. Si este profesional no te gustó, así como mi neuro, adiós. Y buscar al que sí. Me ayudó a diagnosticarlo, se le agradece, me ayudó a llegar a Coti, feliz, pero ya hasta aquí fue tu aportación, ahora el que sigue. Creo que ese sería mi consejo, tampoco buscar mucha información en internet. Porque en internet te pone el autismo es malo, el autismo es caro, el autismo es una destrucción, el autismo es... No. Vi eso y dije, ok, internet, no. Y yo lo que me ayudó más bien es con mamás. Como me tocó pandemia, pues también no me tocó, pero me tocó ver podcast, me tocó ver así como que conferencias de mamás y me ayudó mucho una mamá que dice, es que yo no voy a buscar que mi hijo se integre a mi vida. Yo estoy buscando integrarme a la vida de mi hijo. Y eso me ha cambiado mucho y sí me ayudó con Sebastián. Mi hijo, decía esa señora, mi hijo corre de un lado a otro y es todo lo que hace. Y un día se me ocurrió correr al lado de él, a un lado de otro y me volteó a ver. Fue el primer contacto que tuve con mi hijo. Y para mí me llenó y yo me quedé así como que, es que sí es cierto, uno esté aferrado a que ellos se integren, a que ellos hagan, pero por necesidad de nosotros, no por necesidad de ellos. Y así que algo que no quiere Sebastián, si quiere acostar en el piso, pues nos acostamos en el piso. Si quiere hacer esto, pues hacemos esto. Si quieres otro, vamos a hacer eso. Pues les digo, Sebastián siempre me va a dar la pauta para ver qué otra cosa es lo que sigue. Y así como que confíen en sus niños. Sus niños son mágicos, ellos van a dar la pauta. No los menosprecien, no los hagan chiquitos, ellos son bien grandes, muy grandes. Qué padre. Ay, qué bonito, qué bonito. Oye, ¿cuál sería tu consejo? Mi consejo por el lado de mamá, vive tu proceso. A mí me hubiera encantado que me dijeran que lo viviera como un duelo, porque hubiera acortado mi llorada de 3 meses a lo mejor a 1 mes y medio. Cuando alguien me dijo que lo viviera como un duelo y me puse a investigar sobre el duelo y las etapas del duelo y lo que sientes y por qué lo sientes, lo validas. Porque sí, justo te encierras en la culpa y en el que hice mal, en el que pude haber hecho y te puedes quedar ahí 1 año, 2 años y es tiempo perdido de terapia y de trabajo con el niño. Entonces, vívanlo como un duelo. Si un día sienten culpa, lloren la culpa, pero así como la van llorando, vayan soltándola y si es muy cruel y amamos a nuestros hijos, no hay ni por qué aclararlo, pero si un día desearías que tu hijo no tuviera eso, que tu hijo fuera diferente, flúyelo, vívelo, no sientas culpa por desear un hijo sin TEA, o sin cualquier condición, sin cualquier enfermedad. Entonces, por el lado personal, eso, que vivan su proceso de aceptación con el duelo, creo que son 5 etapas, no me acuerdo, y flúyanlas y lloren lo que tengan que llorar, pero en ese sentido, de soltar, ¿no? De drenarse. Y lo dije en el otro podcast, porque si no se drenan y si no sueltas todo eso que estás sintiendo, no vas a permitir que cosas nuevas entren y te vas a quedar navegando en esas emociones complicadas que se necesitan vivir, pero a la larga no van a ayudar en nada. Entonces, como dije al principio del podcast, utilicen el diagnóstico como trampolín, no como piscina, porque se nos va la vida y se les va la vida a ellos. Y por el lado clínico, digamos, del TEA como tal, lo que yo quisiera decirles es que la literatura cambia, la filosofía cambia, la medicina avanza. Entonces, no se queden casadas con el diagnóstico de autismo nivel 3, porque a lo mejor mañana va a ser autismo nivel 53, o vamos a regresar al Asperger, o vamos a ser serendipia 50. Sí investiguen en el sentido de qué es, pero para saber qué voy a hacer, ¿no? Lo mismo en ese sentido de no te quedes con lo malo, sino utilízalo para ver qué es lo que sigue y sí tener una red. Bueno, en este momento yo nada más tengo una amiguita que tiene su niño y como que nos echamos porras, ¿no? De, ay, no, es que ya va a pasar a segundo y no sabe leer. A ver, cuando entró primero no agarraba ni el lápiz y ya sabe escribir. Es real que te estás quejando, claro, llora, anhélalo, pero en este sentido, no en el sentido de, ok, pero pues ya escribe, sí, cierto, vamos a ver cuándo logra hacer esto. Un poco lo que dice ella, la pauta la van a poner
los niños. Y es importante leerlos o escucharlos a ustedes que tienen la gran ventaja que hablan. La pauta siempre la van a poner ellos. Si no es la pauta de dejen el pañal para que entre a la escuela, es la pauta de va a dejar el pañal cuando su cuerpo esté listo para controlar su esfínter. Y así todo, cualquier habilidad. Qué bonito, muchas gracias. Me gustan mucho las aportaciones que están haciendo porque te digo, muchas veces buscamos las cosas específicamente para el tema, ¿no? Autismo. Pero de hecho lo que están diciendo se presta mucho para otras tantas cosas. Entonces es muy rica la información que están dando. Muchas gracias. En tu caso, Dianita. Ay, en mi ¿qué caso, consejo le darías? yo recomendaría no tener sentimiento de culpa. Porque yo, cuando me dieron el diagnóstico, yo sí dije, por mi culpa, él tiene esa condición. Tuve que ir a terapias y soltar todo lo que traía, y ahí entendí que no fue por mi culpa que él esté así. O sea, por algo Dios me lo mandó así, y para mí es el ángel más hermoso. Y sobre todo también es no buscar tanto en las redes sociales, porque muchas veces te pintan el autismo como lo peor. Entonces, amar a nuestros niños y tratar de que no los menosprecien, de que no les hagan a un lado porque él no hace esto, porque él no juega, porque él no habla, porque él no socializa. O sea, Qué bonito. es lo que... Hay una pregunta que justo anoche estaba haciendo como la planeación o completando la planeación de este episodio, y me llegó así como que de la nada esta pregunta y dije, órale, estaría muy bonito hacerla y plantearla. Ojalá que para esta respuesta te quieras sumar a las cámaras. Ojalá. Antes de hacerla, quiero hacerles un pequeño preámbulo. Si están viendo este episodio, seguramente también ya lo pueden escuchar en Spotify. Entonces los invitaría a que se vayan a ver el video. Porque, no sé, me parece una pregunta rica en información visual. Sé que las personas en general con autismo tienen un nivel de inteligencia, o sea, son inteligentes, lo que tú decías al principio, o sea, no es que haya una deformación, o sea, simplemente es diferente el funcionamiento. Tienen retención de memoria, tienen comprensión, claro que sí, a lo mejor diferente, pero la hay. Entonces, ¿cuál es mi siguiente pregunta? Algo que hice en mi primer video fue, me gusta hablarme a mí misma a nivel introspección, pero en el primer video vi importante hablarme en la cámara, porque yo sé que hay veces que tengo días que flaqueo y digo, ¡ay, no puedo! O sea, aunque yo sé que sí puedo, hay veces que digo, no. Entonces, o sea, el hablarme a la cámara y decir, no, sí puedes, fue importante para mí, porque hay veces que donde me siento flaquear, volteo a verme y, ok, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Entonces, veo importante el que el día de mañana ustedes seguramente van a tener un momento en el que se sientan flaquear. Entonces me gustaría que hicieran esa misma dinámica de hablarse a ustedes mismas a esa cámara y decir, estoy muy orgullosa de ti por esto, por esto, por esto, por esto, y sí puedes. O sea, ¿qué se dirían ustedes mismas el día de mañana que están en esa situación de, ay, estoy frustrada porque no puedo? ¿Cómo se recordarían a ustedes mismas en esa crisis? A ver, no, sí puedes, sí lo estás logrando, mira lo que has hecho. ¿Qué se dirían en ese proceso? Recurran a este video, espero que recurran a este video cuando estén en esa situación y digan, voy a ver este video para recordarme. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Qué difícil cuando se trata de ti. ¿Qué me diría a mí misma? Es muy difícil hablarme y poco hablo conmigo en cualquier fase, y creo que al ser mamá, como que el resto de tus objetivos de vida pasan a segundo o tercer plano, y lo que me diría es que busques la forma, que has encontrado formas de sobrellevar tantas cosas complicadas, y que aunque te sientas sola, no estás sola, está bien pedir ayuda, que tienes personas a quien pedirles ayuda. Flúyelo, llora, siente culpa, siente todo lo que vayas a sentir, pero sácalo. Mañana va a ser otro día, mañana van a pasar mejores cosas, y problemas siempre va a haber. Y siempre vas a pensar que son los más complicados, y siempre van a llegar más complicados. Entonces, si hasta hoy has resuelto cosas, incluso
que no sabías ni que existían, seguramente mañana vas a poder también resolver esto. Sí puedes. Eres fuerte. Llegaste hasta aquí entre sola y con apoyo, porque aunque tengas mucho apoyo, uno siempre sabe que está solo. Siempre se siente solo y más teniendo un hijo así, porque hay muchas altas y bajas. Pero ve a tu hijo, ve todo lo que has logrado, ve todo lo que ha avanzado, ve todo lo que ha crecido y tú puedes. Eres fuerte, eres grande y cualquier cosa, por muy grande o pequeña, cualquier obstáculo que tú tengas, lo vas a lograr sola y atrás de ti vas a tener a tu red de apoyo que siempre está contigo en las buenas, en las malas y en las peores. ¿Qué te dirías a ti misma? Yo en mi caso no sé de dónde he sacado tanta fuerza, porque sí ha sido complicado el proceso, pero al ver a Mau, sus logros que ha tenido, el que ha hablado, o sea, ya permite el contacto, me diría, sí puedes y sí vas a poder. Y cuando sientas que realmente no, solo ve a tu niño y eso te va a dar fuerza. Qué bonito. Oigan, quiero decirles que las admiro mucho, aprendo mucho de ustedes, como les comentaba en algún otro video. Para mí esto es como un arrecife, o sea, ves el mar y dices, ah, mira, qué bonito el mar. Pero cuando te adentras a todo lo que hay, es un mundo. Entonces, agradecerles el que se hayan abierto de esta manera a nivel alma, porque son temas sensibles y no fácil de abordar. Entonces, agradecerles la oportunidad de conocerlas también. Espero que no sea la única vez que coincidamos, que nos sigamos frecuentando. Y no sé, estoy muy conmovida, ni siquiera, no tengo palabras. Solo agradecerles y decirles que estoy muy orgullosa de ustedes, de lo que han logrado. No es fácil. En algún episodio decía, también es loable el quien decide quedarse con nosotros, con un diagnóstico. Yo sé que a lo mejor en un caso de autismo, pues o sea, los niños no comprenden que a lo mejor son dependientes, pero tú sí sabes que lo son. Y el que votes por quedarte, ayudarlo, porque yo me puedo quedar, pero así. O sea, están haciendo algo en pro ayudar. Y no solo a ellos, también a la gente que nos está viendo. Entonces, de verdad, se los agradezco muchísimo. Aplaudo mucho su labor y lo que están haciendo por sus niños y por todos. Gracias. Y pues con esto quiero cerrar el episodio y espero que les haya gustado. Yo sé que duran mucho mis episodios, pero son de repente muy ricos en información. Agradecerles que sigan compartiendo esto para que llegue a más y más personas. Si conoces a alguien con esta condición, a alguien cercano a ti, amigo, lo que sea, compártele esta información, seguramente le va a ayudar. Entonces, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.